¿Se me escucha bien, no es cierto? Sí, profe. Ya, ya, ok. Estoy subiendo el PPT de Edad Media porque no acabé. De eso estoy casi seguro. Hola Adriana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Ok? Si no me equivoco. Uy, ¿qué pasó? Un segundo, un segundo. Ya. ¿Están viendo el PPT, no es cierto? Ya. Gracias, Sí, gracias. profe. Perfecto. Ya, entonces hablamos la Edad Media. Y la clase pasada hablamos de la Edad Media. La Edad Media es un periodo que dura casi 1000 años, o sea, son muchos años. Esto, de la manera tradicional, cómo se divide en la historia europea, sobre todo. Recuerden, en la antigua Edad Media, moderna y contemporánea, la Edad Media, según esa periodificación clásica hecha por Celarius en el siglo XVII, se termina con la caída de Constantinopla, ¿no es cierto? En 1453. Y ahí se inicia con la caída de Roma Occidente. Ahí empezó al revés, perdón, en orden ya. La Edad Media se inicia con la caída de Roma Occidente y se termina con la caída de Constantinopla en 1453. O sea, ahí hay casi 1000 años. Bueno, por eso la clase pasada hablamos de las invasiones bárbaras, hablamos del Imperio Carolingio, hablamos del Imperio Bizantino, hablamos del Islam, ¿no? Los árabes se vuelven musulmanes, ellos creen en Alá, y la religión que creen en Alá se llama el Islam, recuerden. Mahoma es su profeta, hablamos del Islam, hablamos del feudalismo, ¿no es cierto? Este sistema político, económico y social que va a predominar y hegemonizar Europa durante más o menos 500 años, 5 siglos, del siglo IX hasta el siglo III, ahí está la cronología que están viendo, ¿ok? Recuerden que ese sistema se basa en la posesión y usufructo de un territorio, territorio que se llama feudo, ¿ok? Y en las relaciones de dependencia personal que se establecen al interior de ese territorio entre un señor feudal, señor poderoso, y sus vasallos, otros nobles, pero con menos rango que él, ¿ok? Que le van a jurar fidelidad, etcétera, etcétera. Yo me imagino que de eso hablé la clase pasada, acerca de estos vínculos, de cómo funcionaba la lógica feudal durante el medioevo, la Edad Media europea. Am, una de las consecuencias del feudalismo, no consecuencia del feudalismo, pero hay algo que se llaman las cruzadas, que también espero haberlo contado. Se inicia cuando un papa llamado Urbano II convoca a la alta esfera del clero de la Iglesia Católica, cardenales, arzobispos, obispos, a una reunión. ¿Por qué? Porque hay un rey del Imperio Bizantino que le pide ayuda a los cristianos de Europa Occidental para que puedan ayudarlos, porque los turcos selyúcidas no solo han tomado Jerusalén, sino también están amenazando las fronteras del Imperio Bizantino. Entonces, Alejo Comneno le pide ayuda al Papa Urbano II a que convoque a los señores de Europa, a los señores feudales de Europa Occidental, a que vayan a ayudarlos y a defender las fronteras del Imperio Bizantino, porque finalmente, tanto en Europa Occidente como en Europa Oriente, el cristiandad es la religión principal, la cristiandad es la religión principal. Y bueno, Urbano II convoca a los señores feudales de Francia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, y estos se organizan para ir a recuperar Tierra Santa, que es Jerusalén, ¿no? ¿Cuál es el símbolo del cristianismo? La cruz. Entonces, los ejércitos que van en nombre de Dios, de la cruz de Jesucristo, son los cruzados. Y a esas campañas militares entre cristianos y árabes musulmanes se les llama las cruzadas. En total hubieron 8, ¿no es cierto? Pero las más importantes fueron dos, la primera y la tercera. Esto me imagino que lo expliqué también en, en la clase pasada. Ahora, creo que acá me quedé. Si mi memoria no me falla, igual me pueden corregir, por favor. Me pueden decir, no, profesor, no explico muy bien esto, lo otro. Pero por lo que yo recuerdo, me sé aquí, más o menos en las cruzadas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me pueden escribir en el chat En las o consecuencias, profesor. de las cruzadas? Ujú. Ya, muy bien. Gracias, gracias. A ver, acá está, consecuencia. Ya, esto lo voy a decir rapidito. ¿Ok? Yo sé que ustedes pueden captar la idea muy rápido.
¿Quiénes van a luchar en las cruzadas? Los señores feudales, los nobles, la nobleza europea. ¿A qué se dedica el señor feudal? Su pasatiempo está vinculado principalmente a la guerra. Son bellatores. Recuerden que cuando les hablé del feudalismo, dice acá, miren, en un feudo, ¿no? En un feudo, hay tres estamentos sociales. Está la nobleza, a que se llaman bellatores. Bellator viene de batalla, la guerra. Está el clero, la iglesia, ellos se les llaman oradores, ellos oran por las almas de los que viven en el feudo. Y están los que trabajan la tierra, los siervos o campesinos, que son los laboradores, los que laboran la tierra. Entonces, el noble se dedica a la batalla, a la guerra. Esa es su función principal. Profesor, que todo el rato peleaba peleando. No, pero cuando no había guerras, un noble se iba a torneos, o se iba con otros nobles a cazar animales. La caza era una actividad a la que se dedicaban los nobles, muy común. Bueno, entonces, a las cruzadas van a luchar estos nobles, mil cientos de nobles y miles de nobles europeos. Fueron 8 campañas militares, imagínense cuántos de ellos murieron. Entonces, al morir muchos nobles, mucho de la nobleza europea en estas cruzadas, ¿no? Que intentaron recuperar Jerusalén infructuosamente en la mayoría de ellas, porque recuerden que solo la primera cruzada es la única exitosa, la única en la que los cristianos europeos recuperan y, y recuperan y ocupan Tierra Santa, o sea, Jerusalén. El resto fueron campañas que fracasaron porque no pudieron tomar Jerusalén. Entonces, al haber muerto tanta nobleza en estas campañas cruzadas, era evidente, lo voy a subrayar aquí, que, no, causas, ¿no? Causas. Consecuencias. Perdón. Era evidente que después de las cruzadas hay un debilitamiento del poder feudal. Claro, el feudalismo empieza a decaer como sistema político después de las cruzadas, porque muchos nobles mueren en esas cruzadas. Entonces el poder feudal empieza a disminuir, empieza a decaer, entra en un momento de crisis este modelo llamado el feudalismo, ¿ok? Ya hay una burguesía además que empieza a surgir, ahorita voy a hablar de los burgueses, y además los reyes que durante el feudalismo ocuparon un lugar secundario en la vida política de Europa, empiezan otra vez a resurgir, a recuperar su poder y a concentrar el poder. Porque recuerden que en el feudalismo el poder está dividido en pequeñas soberanías, ¿no? Territorios a lo largo de toda Europa. Bueno, esos reyes que durante el feudalismo perdieron poder, después de las cruzadas van a empezar a recuperar poder. ¿Por qué? Y acumular poder. Porque los señores feudales, como el feudalismo como sistema empieza a decaer, muchos nobles y señores de la guerra han muerto en las cruzadas. ¿Me dejo entender? Eso es una consecuencia importante, una consecuencia política importante, ¿ok? El debilitamiento del poder feudal y el fortalecimiento de la monarquía. Ahora, en la tercera cruzada se firmó algo que se llamó el Pacto de Siria entre Ricardo Corazón de León y Salahadín o Saladino, un turco, un sultán turco. Y en este pacto se establece que los cristianos que quieran peregrinar, porque Jerusalén es un lugar sagrado para los cristianos, puedan hacerlo libremente y visitar Jerusalén, porque es un lugar sagrado para ellos, como también para los musulmanes, como también para los judíos. Por eso en Jerusalén hasta el día de hoy se paran matando por cuestiones religiosas. ¿Ok? Entonces los cristianos pueden ir a Jerusalén, eso establece el Pacto de Siria libremente, obviamente por cuestiones de fe, y poco a poco el comercio entre Europa y Asia se reactivará. Empezará un momento nuevamente de reactivación económica, como dice aquí, reactivación del comercio y el contacto cultural entre Oriente y Occidente. Las guerras, obviamente, las cruzadas, frenaron este comercio que siempre existió en esta zona del mundo, ¿no? Porque es una zona que conecta Europa, África y Asia. Miren aquí. ¿No es cierto? Acá más o menos, aquí en este mapita todo muy chiquito. ¿Ok? Es una zona con mucha actividad comercial. Bueno, las cruzadas frenaron esa actividad comercial. Después de las cruzadas se reactiva el comercio y se abren nuevas rutas comerciales. Voy a buscar un mapa por favor más grande. Acá. Miremos este mapa. Generalmente yo, cuando les hablé del Imperio Bizantino, yo les dije que todo lo que venía del Lejano Oriente, de África, pasaba por Constantinopla, ¿no es cierto? Acá está Constantinopla. Por si acaso, Constantinopla hoy es Estambul, ¿ok? Que es la ciudad más importante de Turquía. No es su capital, es Ankara, pero es la ciudad más importante de Turquía, Estambul. Ahí se hacen las novelas turcas que ves tú con tu mamá y tu familia, ¿ok? Em, entonces, Constantinopla era un lugar muy importante en términos comerciales porque por ahí pasaba todo lo que venía del Lejano Oriente.
Pero después de las cruzadas se abren otras rutas comerciales. Por ejemplo, aquí, por el mar Mediterráneo, ¿ok? Y todo el comercio, se abren más puertos aquí en esta zona, acá está Jerusalén por si acaso, se abre el puerto de Antioquía, se abren más puertos, y el comercio empieza a llegar ya no solo por Constantinopla, el comercio ya no llega, o los productos del Lejano Oriente y del Norte de África ya no llegan a Europa por Constantinopla, sino también por Italia, pero cruzando el mar Mediterráneo. Entonces Italia, después de las cruzadas, se convertirá en un país, no, un país no, porque en ese tiempo Italia no es un país como ahora. Italia era una suma de varios pequeños reinos. Entonces, algunos de estos reinos italianos se van a beneficiar de la reactivación económica comercial después de las cruzadas. Por ejemplo, Florencia, por ejemplo, Génova, por ejemplo, Milán, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Venecia. Entonces, recuerden Italia, porque ahorita vamos a hablar de humanismo y el Renacimiento y eso tiene que ver con Italia. Entonces, Italia, a partir del siglo XII, XIII, empieza a vivir una época de prosperidad económica. Y a esa época, después de las cruzadas, donde otra vez hay mucho comercio, hay mucha riqueza en algunos lugares de Europa, no en todos, obviamente, algunos de ellos Italia, ciudades alemanas, ciudades de Flandes, que hoy vendrá a ser Bélgica, ciudades holandesas, algunas de esas ciudades hay otra vez riquezas, hay mucho comercio, y renace otra vez la vida urbana. Por eso, después de las cruzadas, se produce algo que se llama el renacimiento urbano comercial, ¿ok? Mientras las cruzadas están terminando, el comercio se reactiva y hace que otra vez la vida urbana se convierta, no en todos los lugares, pero en algunos lugares de Europa vuelva a hacerse importante. Recuerden que el feudalismo es la vida rural, es la vida en el campo, es la agricultura de autosubsistencia, ¿cierto? Ese es el mundo feudal. Pero después de las cruzadas, como decae el feudalismo, otra vez aparece la ciudad, aparece el comercio, los gremios, empieza a cambiar un poco la fisonomía de las ciudades europeas, de algunos lugares de Europa, repito, no de todos. Entonces, dice acá renacimiento urbano, ¿no? Después de las cruzadas se reactiva el comercio, resurgen las ciudades, acá hay un modelo de ciudad medieval de estos siglos, apoyadas por el crecimiento agrícola en Europa, ¿no? Causas, ¿por qué la vida urbana empieza a resurgir otra vez después de un periodo de feudalismo, repito, de donde predominaba lo rural y lo agrícola y el campo? Bueno, dice, habrá una expansión agrícola con innovaciones, la rotación trienal. Bueno, eso ya, sí, mejoran algunas técnicas agrícolas. Voy a pasar por el tiempo, ¿ok? Habrá un crecimiento demográfico, pero sobre todo esto, si la ciudad vuelve a tener una preeminencia y una importancia en Europa, es porque el comercio se reactiva después de las cruzadas. Eso es lo que principalmente permite que aparezcan nuevamente ciudades. Características de la vida en estas ciudades, en estas nuevas ciudades que aparecen en estos siglos después de las cruzadas. Dice acá, surgirá la burguesía. Esto es clave. En estas ciudades de la Baja Edad Media, porque estamos en el Renacimiento urbano, o sea, después de las cruzadas ya empieza la Baja Edad Media. Durante este periodo de la Baja Edad Media, donde se produce este renacimiento urbano, surge una clase social muy importante, chicos. Muy importante. Nunca olviden ese nombre de ahora en adelante, ¿ok? Segundo, me ha escrito la tutora. Quizás quiere algo importante. Ah, no, no, ya. Entonces, eh, em, surge la burguesía. La burguesía es una clase social que se enriquece en este contexto, que se hace muy rica, mucho dinero, gracias al comercio. Un burgués es alguien que genera su fortuna en base al comercio y lo que sea. ¿Ok? Por ejemplo, el rey de la papa de la parada hoy es un burgués, porque ha hecho fortuna con el negocio de la papa. ¿Me dejo entender? El rey del camote, no sé, el rey de Gamarra, ¿ok? Es también un burgués, porque ha generado su riqueza, el rey de la yuca, ya, porque ha generado su riqueza gracias al comercio. Un burgués es alguien que se enriquece gracias a una actividad comercial, ¿ok? Entonces aquí surge la burguesía, una burguesía que va a acumular mucho dinero, mucha fortuna, ¿ok? Aparecen los gremios también al interior de las ciudades, los gremios de zapateros, los gremios, qué sé yo, de escultores, los gremios de distintas actividades que se empiezan a realizar al interior de las ciudades. Aparecen las primeras universidades también en ese contexto de renacimiento urbano comercial. La más antigua es la Universidad de Bolonia del año 1088. Luego se fundan Oxford y Cambridge.
en Inglaterra, Padua en Italia también, Salamanca en España, aparecen las universidades, me esconder en este contexto, repito, de renacimiento urbano comercial. Aparece la banca, lo que llamamos los bancos, ¿no? El BCP, bueno. ¿Quiénes crean los primeros bancos? Los burgueses, porque tienen mucha plata, ¿no es cierto? Tienen tanta plata que le pueden prestar a la gente su dinero, luego obviamente esta plata se volverá con intereses, ¿no? Eso pasa hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Eh, a la banca. Entonces, los burgueses serán cada vez más ricos, ¿no? Le prestan plata a los nobles empobrecidos, muchos de ellos que vienen de las cruzadas, ¿no es cierto? Le prestan plata a los reyes, los burgueses le prestan plata a la iglesia también, a la iglesia católica, a través de sus bancos. No veo acá qué dice, chicos. Después de banca, ¿qué dice? Etcétera, porque no sé por qué me salió un conito que no me deja ver. ¿Qué hice después de la banca para explicarle? Ah, ya, ya, Etcétera, ya, ya, profesor. ya. Ah, no, 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 no. Ya, luego dice ligas comerciales, ¿no? Ligas comerciales. Mm, un ratito. Es que he apretado algo y estoy ampliando la pantalla. Ah, ligas comerciales. Ya, muy bien, esto es importante. Italia, como les dije, no es como hoy un país no unificado. Alemania en ese entonces tampoco era un país unificado como hoy. Eran varios principados o varios reinos. En el caso de Alemania, Sajonia, Habsburgo, el reino de Treveris, un montón de reinos. El reino de München. Bueno, en el caso de Italia, como les dije, está Génova, y Milán, Venecia, Florencia. Florencia es una ciudad importante, se hace muy rica en este contexto, Florencia. Bueno, entonces, los italianos se unen, forman una liga que se llama la Liga Italiana, también conocida como Liga Lombarda, ¿ok? La Liga Lombarda. ¿Recuerdan en la antigua Grecia, cuando yo hablé de la guerra del Peloponeso? Se forman también dos ligas, ¿no? La Liga de Delos, liderada por Atenas, la Liga de Peloponeso, liderada por Esparta. Y yo les dije en ese momento que la liga significa la unión de varias ciudades, dirigidas por una ciudad más importante. En el caso de la Liga del Peloponeso, estoy hablando de la antigua Grecia, ¿eh? Esparta, en el caso de la Liga de Delos, es liderada por Atenas. Bueno, estas ligas comerciales es lo mismo, son unión de varias ciudades italianas, ¿no? Por eso Liga Italiana o Liga Lombarda. Y lo mismo pasa en Alemania. Los principados y reinos alemanes se unen en torno a una liga que se llama Liga Hanseática. Ahí viene ANSA, ahí viene Hanseática, o Liga Teutónica, o Liga Alemana, como quieran decirlo. ¿Para qué se unen estas ciudades? Por muchas cosas. Entre ellas eran porque hay un problema. Como el comercio marítimo se reactiva por el mar, ¿no es cierto? Por aquí, por esta zona del mar Mediterráneo, y en el caso del norte, por el mar Báltico o mar del norte, por aquí. ¿Qué hay en el mar que es un peligro para estos barcos mercantiles, chicos y chicas? ¿Qué peligros se enfrentan estos barcos mercantiles que traen mucha mercancía del lejano oriente y transportan mercancía por el mar Báltico? ¿A qué peligros se exponen, creen ustedes? Voy a preguntar. No puedo ni preguntar porque no me alcanza el tiempo de terminar la clase. Karen, ¿cuáles creen que son los peligros a los que se enfrentan estos barcos que transportan mercancías hacia Italia, cruzando el Mediterráneo? ¿Ser saqueados por piratas? Muy bien, ya ve, ustedes son unos genios, sino que no les gusta, te paltean, le da miedo equivocarse, hay que equivocarse en la vida, por Dios. Ya, si no, ¿cómo aprendes? ¿Cómo se aprende? ¿No es cierto? Yo me he equivocado y he aprendido. Lo cierto es que, claro, se unen en parte para crear una armada de guerra y proteger a sus barcos comerciales. Por eso se unen. ¿De quiénes? De los piratas, como dijo su compañera Karen. Entonces, por eso nace ligas comerciales, la Liga Italiana, la Liga Hanseática. Ellos van a ser los que van a controlar el comercio por toda Europa, ¿no? Porque de Italia se reparte el comercio por otros lugares de Europa y de Alemania también, que estaría aquí, también se reparte el comercio para los países más del norte, los que llamaríamos países nórdicos o escandinavos, e Inglaterra, Escocia, etcétera, no a la isla de Gran Bretaña. ¿Me dejo entender? Entonces, repito, después de las cruzadas viene un periodo de renacimiento urbano, aparecen otra vez las ciudades, aumenta la gente, el crecimiento demográfico, aparece la burguesía, esta clase social es clave, nunca se olviden de los burgueses, de aquí en adelante voy a hablar de ellos todo el rato. Aparecen las universidades, la banca, las ligas comerciales. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, Europa está viviendo un periodo de crecimiento económico, está creciendo un periodo de cierta bonanza,
sobre todo en el siglo XII, en el siglo XIII, pero hay un problema en el siglo XIV. Hay una gran crisis en el siglo XIV. Esto es la crisis del siglo XIV. Dice acá, proceso de ruptura, decadencia del sistema feudal bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano comercial. Bueno, esta definición no sé. Ojo, el feudalismo, si bien es cierto, después de las cruzadas empieza a decaer como sistema, va a sobrevivir hasta la Revolución Francesa, por si acaso. No es que el feudalismo abandone Europa, y no es que las ciudades empiezan a predominar por toda Europa. No, no, no. Hay algunos lugares donde aparecen grandes ciudades, ¿no? En esto que se llama el renacimiento urbano comercial. Pero repito, el feudalismo todavía va a sobrevivir varios años. Los que le dan la estocada final al feudalismo son los revolucionarios franceses a partir de 1789. ¿Ok? Entonces, en el siglo XIV hay una crisis una crisis demográfica sobre todo. Em, bueno, sumada a otras crisis, ¿no? Como una crisis ambiental, hay un pequeño periodo de mucho frío. Pero sobre todo esto, la crisis que más afecta a Europa en el siglo XIV es la famosa peste negra o la peste bubónica, llegada de Oriente. Acá hay un mapa, ¿no? Que hay una ratita. Las ratitas tienen pulgas. Las ratitas viajan en los... recuerden que el comercio viene del lejano Oriente, ¿no es cierto? Bueno, llegan a los puertos de Antioquía, de Jerusalén. De estos puertos se navega hacia Italia y estas ratitas y sus pulgas están también siguiendo estas rutas comerciales y así es que la peste llega a Europa, ¿ok? Y mata a un tercio de los europeos. 25 millones de europeos se calcula que murieron en esto que se llamó la peste negra, ¿ok? O la peste bubónica. Acá hay una imagen, dice la peste negra, bueno, ya, etc. Ahora, no solo muere gente porque por la peste negra, o sea, muere un montón, ¿no? Un tercio de Europa muere por la peste negra. La crisis, entonces, es demográfica por la peste negra, sí, pero también es demográfica por las guerras. Recuerden algo, el continente donde más guerras existen en toda la historia, que se tenga registrada y que se sepa hasta hoy, es Europa. Toda la vida se han matado los europeos, qué bestia. Y supuestamente ellos son la civilización, son lo avanzado, bueno. Pero bueno, Europa toda la vida se mató hasta el siglo XX con las dos guerras mundiales, ¿no es cierto? Y en esta guerra hay una guerra conocida que dura, se le llama la guerra de los 100 años. ¿Sí? O sea, no solo se mueren por la peste negra, sino se mueren por guerras, como la guerra de los 100 años. Que dice acá empieza en 1337 y dura en 1400 y termina en 1453. Profesor, yo sé aritmética, ahí no hay 100 años, hay 116 años. Usted no sabe, me quiere engañar. Lo que pasa es que sí, dura 116 años, pero se le conoce como la guerra de los 100 años. ¿Ok? ¿Quiénes se enfrentan en la guerra de los 100 años? Los ingleses con los franceses. ¿Ok? Los ingleses con los franceses. ¿Quién gana la guerra de los 100 años? A ver, chicos y chicas. ¿Quién gana la guerra de los 100 años? ¿Ingleses o franceses? En un inicio, los ingleses son los que sí, obtienen la mayor cantidad de victorias, pero los que ganan finalmente es la corona francesa. ¿Ok? Francia se impone en la guerra de los 100 años. Francia se impone en la guerra de los 100 años. De hecho, hay una heroína famosa en Francia de esta guerra, ustedes deben saber. Una heroína, una mujer héroe. Le llaman loca, la loca. Juana de Arco, ¿no es cierto? Juana de Arco es una de las heroínas más famosas de esta guerra de los 100 años. Ahora, los ingleses entonces, después de la guerra de los 100 años, viven una crisis interna porque empiezan a haber familias que se acusan de haber sido las causantes de haber perdido esta guerra que duró tanto tiempo. Entonces, después de la guerra de los 100 años, Inglaterra se desarrolla una guerra civil entre dos casas dinásticas. Y a esa guerra civil interna se le conoce como la Guerra de las Rosas en Inglaterra, ¿ok? Que también abarcan varios años, de 1455 a 1487. ¿Ok? ¿Por qué se llama Guerra de las Rosas? Porque la familia York tenía como símbolo la rosa blanca y los Lancaster, que eran otra de las familias y dinastías poderosas de Inglaterra, tenían como símbolo una rosa roja. ¿Ok? Entonces, es una guerra entre la casa York, la casa Lancaster, casa de la rosa blanca, la casa de la rosa roja. Por eso, Guerra de las Rosas. ¿Me dejo entender? Finalmente, ¿quiénes son los que vencen? Los Lancaster. Pero años después, Inglaterra será gobernada por una dinastía llamada los Estuardo. ¿Ok? Bueno, ya.
Eso es lo más importante. Consecuencias de esta crisis. Bueno, esta crisis dice llevará a la cadencia de los señores y la unificación territorial de los reyes, diversificación de las inversiones rurales y urbanas. ah, bueno, ya, es una época de crisis en general, ¿ok? Siglo XIV. No quiero confundirlo, bueno, estas consecuencias están un poco complicadas. Eso es lo más importante, chicos. Yo creo que sabiendo lo que les he dicho, ya está, ya es suficiente. Importante. Ahora sí, voy a compartir el PPT de esta semana para empezar con todo. Ya esta semana sería una 8. Hasta aquí una pregunta, por favor. Son las 12. La clase dura hasta la 1:30, ¿no? O sea, tenemos una hora todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya, ok. Un ratito mientras carga el PPT, ¿ok? Recuerden, fue de las cruzadas, se repartió el comercio. Italia es un lugar donde muchos reinos se van a beneficiar de este comercio. En Italia, sobre todo, es que la vida urbana, digamos que reaparece, se reactiva como consecuencia de la reactivación del comercio después de las cruzadas. Y bueno, este crecimiento del siglo XII y XIII estará interrumpido por la crisis del siglo XIV vinculada a la peste negra y a la guerra de los 100 años. Y también en el caso de Inglaterra, la guerra de las rosas. Espero que haya quedado claro. En el siglo XIV, los 1300, pero sobre todo en el siglo XV, los 1400, Europa empieza a cambiar en muchos sentidos, ¿ok? Poco a poco se van consolidando los cambios que se van iniciando en la Baja Edad Media. La vida urbana, la banca, las universidades, ¿ok? Todo eso poco a poco, porque estos cambios son progresivos, chicos, no son de un momento a otro, ¿ok? Son progresivos. Entonces, poco a poco se van asentando estos cambios, poco a poco. En el siglo XIV y XVI, pero sobre todo yo diría en el XIV y XV, se produce un movimiento intelectual, no en toda Europa tampoco, en algunos lugares de Europa, ¿sí? En Italia, sobre todo. En Italia hay este movimiento es muy fuerte, muy potente, muy importante. Se llama el humanismo. El humanismo. El humanismo es un movimiento, dice acá, intelectual, impulsado por la burguesía europea. Les dije, de ahora en adelante todo tiene que ver con la burguesía. La burguesía es una clase social que promoverá los cambios más importantes del mundo desde estos siglos hasta el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo creado por la burguesía y para la burguesía. ¿Ok? Después van a entender por qué. Entonces, este movimiento es impulsado por la burguesía. Dice, es un movimiento ideológico, filosófico, literario. Inicia siendo literario, luego se vuelve más filosófico. Y sentó las bases del pensamiento moderno occidental. Sí, sentó las bases del pensamiento moderno occidente. Porque hay algo que Occidente, Europa, cuando digo Occidente es Europa, básicamente, siempre se ha jactado, que es de su ciencia, de su técnica, de su tecnología. ¿Ok? ¿Y cómo es posible que haya surgido la ciencia y la tecnología? Porque Europa se empieza a desmarcar de la iglesia y empieza a empoderar, a subrayar la importancia de algo que es propio de nuestra especie, que es la razón. Aquí, en esta parte de tu cerebro, tienes algo que se llama el lóbulo frontal. Aquí, en un momento de la evolución humana, esto lo hablé cuando hablé de la humanización, aquí aparece la conciencia, lo cognitivo, que es el pensamiento, que es la razón, ¿ok? Gracias a esta partecita de nuestro cerebro es que aparecieron Sócrates, Platón, Newton, Aristóteles, Stephen Hawking, Galileo Galilei, todos los grandes genios de la humanidad. Me están viendo, ¿no? Cuiden esta parte, ¿ah? Cuiden esta parte, por eso, si te chocas y ¡plá! Ya fuiste, ya. ¿Ok? Se daña esa parte y pasan muchos problemas. Acá está la cognición, en el lóbulo frontal, en el neocórtex. Por eso es que la parte más dura del cráneo, pues hay que proteger. La naturaleza misma nos hizo proteger eso que nos dio una ventaja evolutiva y nos permitió hasta ahora dominar el mundo y volvernos casi dioses, ¿no es cierto? Bueno, entonces estos filósofos del humanismo resaltan al hombre, pero en particular a la razón humana, a la razón humana. Por eso acá dice bases del pensamiento moderno occidente, porque a partir del humanismo y el renacimiento, poco a poco, obviamente, no de un momento a otro, todos estos cambios son progresivos,
se irá asentando la filosofía racionalista, la ciencia, la tecnología, y aparecerán los grandes pensadores intelectuales, ¿no? Descartes, Newton, Leibniz, Spinoza, etcétera, etcétera. Causas. ¿Por qué surge el humanismo? ¿Por qué surge esta corriente de pensamiento, esa corriente filosófica llamada humanismo? Bueno, ¿por qué surge? ¿Dónde surge en primer lugar? Mira, en Italia. ¿Por qué surge en Italia? Porque en Italia hay prosperidad económica, hay plata. ¿Por qué plata en Italia? Porque recuerden que Italia se beneficia, o los reinos italianos, para ser más exactos, se benefician de la prosperidad económica post-cruzada, ¿no es cierto? Post-cruzada, después de la cruzada. Entonces, em, habrá una prosperidad de las ciudades italianas y ahí se promoverá el humanismo, el humanismo. Y también el Renacimiento, ahorita voy a hablar del Renacimiento. Ahí aparecerán otra vez grandes centros educativos, más universidades, más academias. ¿Ok? La primera academia la fundó Platón, ¿no? Platón decía que en la antigüedad, ¿no? En la antigua Grecia, Platón decía que a la academia solo creo que ingresaban los que sabían matemáticas o algo así, ¿no? Em, perdón, quien crea la academia es Pitágoras, disculpen, me he equivocado. Pitágoras. Yo estoy en una academia que se llamaba Pitágoras, que recuerdo que son los contados. Ya, invención de la imprenta. Esto es clave también. La imprenta es un invento que no es europeo, es chino. Los chinos inventaron la imprenta y en la antigüedad, ¿ah? Pero en esta época hay un tal Johannes Gutenberg que va a mejorar esa imprenta china. La va a hacer, le va a poner piecitas de hierro para estampar y sellar los libros. Sellar, digamos, claro, eran como grandes sellos. Y sellar los libros. ¿Ok? Em, Lutero, del que voy a hablar en un ratito, decía que el invento había sido un regalo de Dios. ¿Ok? Es muy importante la imprenta en este periodo. ¿Por qué? Porque todas estas nuevas ideas humanistas y renacentistas, científicas que aparecen en este contexto, van a poder divulgarse, van a poder llegar a más personas. ¿Ok? Entonces, repito, este movimiento subraya y empodera al hombre y a su razón. Y eso será lo que haga después que Europa se convierta en el continente más poderoso del mundo por 5 siglos. Europa dominará el mundo desde el siglo XV, desde Colón en adelante, hasta que aparece Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Ya Estados Unidos no es Europa, no es América. ¿Me dejo entender? Entonces, el humanismo es el inicio. Esta corriente filosófica y literaria llamada humanismo es el inicio de lo que después será la dominación de Europa sobre el mundo. Entonces, repito, ¿por qué surge el humanismo en Italia? Porque hay riqueza, hay bonanza económica en Italia, eh, porque se inventa la imprenta también y permiten que esas ideas se difundan. Pasemos. Características del humanismo. Dice acá, es un movimiento antropocéntrico. Para los humanistas, Dios, ojo, estos pensadores que aparecen en esos años, en esos siglos, no son ateos, por si acaso, no es que niegan a Dios, son cristianos, y creen en Dios, Jesús de Nazaret, su hijo, pero empiezan como lo hacían los antiguos griegos, empiezan a buscar explicaciones de los asuntos humanos desde su racionalidad, desde la razón, desde lo que pueden experimentar sus sentidos, desde lo empírico, desde lo que ven sus ojos, escuchan sus oídos, perciben su sentido del olfato, del gusto, desde lo sensorial. ¿Por qué hay eso? Ya, dejemos a Dios de lado, tú Dios, encárgate de ordenar el universo. ¿Por qué hay volcanes? ¿Qué genera la erupción de un volcán? ¿Por qué los cuerpos se van se atraen hacia la superficie? ¿No? La gravedad, bueno, todas estas cosas, ellos están buscando explicaciones racionales, digamos, al porqué de las cosas. Entonces, ¿por qué se llama movimiento antropocéntrico? Porque empiezan a centralizar al hombre y a la razón, sobre todo el hombre, ¿ok? Y esto por oposición al teocentrismo medieval, porque lo que predominó en la mentalidad medieval, antes del humanismo del Renacimiento, era el teocentrismo, Dios como centro de las cosas y como explicación última también de las cosas. Porque, por ejemplo, en la Edad Media, si alguien, qué sé yo, si se iba a una guerra, bueno, Dios quiso que hagamos esa guerra. Si alguien se suicidaba, Dios quiso que él se suicide. Si alguien qué sé yo, violaba disculpen chicos, ese ejemplo, pues, violaba a alguien, ¿ya? Hombre o mujer, el demonio, ¿no? Pero todo es Dios, el demonio, todo tiene que ver con la religión. Entonces, la religión domina el pensamiento medieval. A partir del humanismo y el Renacimiento, ya
Dios no es el centro de las explicaciones de las cosas, sino el hombre y su razón. Por eso este movimiento se le llama antropocentrismo. Espero que haya quedado claro. Pensamiento laico. ¿Qué significa esto? Lo laico, o también pueden poner secular. Secular o laico son como sinónimos. Secular, S-E-C-U-L-A-R, secular. Lo secular o lo laico hace referencia a la separación de las cosas humanas, mundanas, de las cosas sagradas, religiosas. ¿Ok? O sea, ¿saben qué? Yo quiero explicar el mundo. Esto es lo que más o menos me dije, ¿no? Desde la razón humana y no desde lo religioso. Entonces, hay que separar las cosas. Lo religioso de lo científico de lo racional. Ese es el pensamiento laico. Hoy, por ejemplo, hay grandes científicos que son cristianos. O sea, estas cosas se pueden diferenciar. No se tienen por qué mezclar. Mi fe es mi fe, pero yo creo en la ciencia y en los avances de la ciencia. Por último, si soy cristiano, diría Dios me dio esa capacidad. Y por eso invento lo que invento y creo lo que creo. ¿Me dejo entender? El pensamiento laico es eso, separar los asuntos racionales, científicos, de los asuntos religiosos vinculados a la fe personal de cada persona. ¿Me dejo entender? Recuerden que el pensamiento moderno, y nosotros en teoría somos sujetos modernos de la modernidad, tiene que establecer claramente esta distinción, ¿ok? Les contaría una anécdota personal donde está muy claro cómo hay muchos fanatismos religiosos que no saben diferenciar estas cosas, ¿no? Hoy, uno de los problemas del mundo, chicos, es el fanatismo. Hay muchos, todavía en el mundo hay mucho fanatismo religioso, aquí en Perú, en América, no sé, en el mundo islámico también. Pero hay fanatismo también políticos, hay fanatismo futbolísticos también, ¿ok? Que no saben diferenciar las cosas. Una cosa es mi pasión por un club y otra cosa es lo que me dicta la razón. Gana un club deportivo un campeonato y apago la luz del estadio. Entonces, ahí no hay razón, ahí hay emociones, emoción de ira, hay sentimientos, pero el hombre es un sujeto racional. Y yo me imagino que el origen de ese club, ¿no? Ese club, mejor no digo porque, no, yo soy de la U, pero respeto mucho a Alianza, es un club importante de este país, por Dios. Pero Jan Ferrari, por ejemplo, es otro tarado, ¿ah? El presidente de la U, disculpen, por favor, pero es un fanático, es un hincha. Él tiene que ser un dirigente racional, por Dios. Bueno, ya, pero hay mucho fanatismo y fanatismo, generalmente el apagón, claro, claro. No es bueno, hay que separar las cosas. Bueno, estos señores hablaban de eso, que hay que separar lo religioso del pensamiento racional, ¿ok? Ah, ya, ok, ok, ok. Sí, sí, bueno. Pero de ambos lados, ¿ah? De la U y de la Alianza. Hay dirigentes en ambos lados que dejan mucho que desear, para mí, desde mi punto de vista. Rechazo a la escolástica. La escolástica usted lo debe saber por filosofía. Fue la filosofía predominante durante la Edad Media, ¿no es cierto? Eso usted lo debe saber, así que lo paso. Y esto es clave, esto es clave, esto es clave, esto es clave. La valorización del mundo al clásico. ¿Qué es el mundo clásico? El mundo griego y romano. En Grecia, digamos que nace lo que hoy llamamos ciencia. Desde Tales de Mileto en adelante, estos filósofos que se llaman presocráticos, empiezan o intentan explicar las cosas desde la razón. O sea, esto que intentaron hacer los humanistas y los cientistas en el siglo XIV, XV y XVI, antes lo habían hecho los griegos. Por eso hay una revalorización del mundo griego. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, recuerden eso. Hay una revalorización del mundo griego y el mundo romano. Lo griego y lo romano, recuerden, es lo clásico. Así se les conoce. Ahora sí, representantes del humanismo. En Italia, la mayoría de ellos son italianos. Francisco Petrarca, por ejemplo, que escribe El Cancionero, se lo escribe a su musa, la mujer que me inspira, que se llama Beatriz. Giovanni Boccaccio escribe el Decamerón, una serie de cuentos de 10 personas, por eso 10, Decamerón viene de 10 personas, cuentan 10 cuentos, está narrado en 10 capítulos, todo es 10, ¿ok? Y acá hay una sátira, hay una suerte de crítica a la Iglesia Católica, porque esos humanistas empiezan también a ser críticos del catolicismo. Ojo, no de la religión, sino del catolicismo, que es la iglesia, que es una institución. Erasmo de Rotterdam no era italiano, él era holandés. Rotterdam es una ciudad holandesa, ¿ok? Y escribe un libro llamado El elogio de la locura. Él sí hace una crítica muy afilada a la Iglesia Católica. De hecho, tuvo que huir porque la Inquisición, la Iglesia lo persiguió, ¿ok? Y se le considera a Rotterdam el máximo representante del humanismo por eso, ¿ok? Por haberse enfrentado al catolicismo en el siglo XV en Italia. Perdón, en Holanda, ¿no? Él es holandés.
Este también es importante, sí es italiano, se llama Nicolás Maquiavelo. ¿No? De hecho, hoy somos su apellido, ¿no? Cuando alguien medio medio cruel, malillo, malillo. Dicen, qué maquiavélico, qué maquiavélico, ¿no? Pero Maquiavelo no fue maquiavélico, sino Maquiavelo lo que hizo fue decirle al príncipe de Florencia, porque él le escribe un documento, un manual, le dice, ¿saben qué, príncipe? Así debes gobernar. Es un manual de cómo gobernar la ciudad de Florencia, el reino de Florencia, el más grande. Oh, no sé, pero sí es un clásico. Si alguno de ustedes quiere estudiar ciencias políticas, no sé en qué bloque estarán, pero van a leer a Maquiavelo de todas maneras. A Maquiavelo se le lee en todos lados, hasta en el colegio debería leerse a Maquiavelo. Maquiavelo es un análisis antropológico de lo que él considera que es la naturaleza humana. Maquiavelo dice que el hombre es envidioso, es egoísta, es ruin, es vil, es un tipo despreciable en muchos sentidos. Entonces, como tenemos una naturaleza que nos jala hacia eso que él llama, digamos, la maldad, por decirlo así, tenemos de ser malos por naturaleza, por decirlo de una manera. Le dice al príncipe que tiene que gobernar con mano dura y que si tienes que elegir en que te teman y te amen, primero que te teman, después que te amen. Se dice también que Maquiavelo fue el que por primera vez usó la frase de el fin justifica los medios, ¿no? Que si quieres conseguir algo, bueno, no importa qué medio utilices, lo importante es que lo consigas, ¿ok? Entonces, Maquiavelo escribe El Príncipe, y repito, es algo así como el padre de las ciencias políticas modernas, Nicolás Maquiavelo. En Inglaterra hay un canciller, ¿dónde está? Acá está, acá está. Este era el canciller del rey Enrique VIII. Primero el rey Enrique VII y después el rey Enrique VIII. Em, Él escribe un libro que se llama Utopía, un librito, ¿no? Una novela, un cuento que se llama Utopía, que es una palabra que él crea. No existía la palabra utopía en el mundo en su época. Utopía es la fusión de dos palabras griegas, que significa no en griego, y topos, que significa lugar, o sea, un no lugar. Él escribe acerca de una ciudad ideal, donde todo es perfecto, no hay corrupción, no hay envidia, el paraíso en la tierra. Eso escribe Tomás Moro en Utopía, ¿ok? ¿Algunos de ustedes tienen alguna utopía? La utopía de Moro era un lugar perfecto, ¿no? De todos vivían armoniosamente. Entonces, hoy la palabra utopía existe en el diccionario gracias a Tomás Moro. Mi utopía sería, no sé, casarme con Scarlett Johansson, estudiar mi doctorado en Oxford o en Cambridge, que la U campeón de la Libertadores, que el Perú campeón de el Mundial Namekusei en 2080. No, mentira. Pero, o sea, es mi utopía, ¿no? Mi deseo, ¿no? Lo que me gustaría. Es como un sueño, ¿ok? Eso significa una utopía. ¿Ok? Pero quien crea esa palabra o concepto por primera vez es Tomás Moro, un canciller inglés, que es otro de los representantes del humanismo europeo, en este caso inglés. Am, del mejor, obviamente, del mejor equipo. No, mentira, mentira. ¿Qué equipo? Del abuso y de lo... ¿Qué pasa? Renacimiento, no me odian, ahora en las encuestas van a poner cero, cero. Renacimiento, siglo XV y XVI. No, chicos, la hoy Alianza y Cristal, y Gano también, ¿no? Y Boys, grandes equipos en este país. Definición. El Renacimiento. Una vez San Marcos preguntó, ¿cuál es la base filosófica del Renacimiento? Porque el Renacimiento es un movimiento más vinculado a las artes plásticas. Cuando ustedes escuchan Renacimiento, vincúlenlo más a las artes, a la pintura, por ejemplo, a la escultura, vincúlenlo a la arquitectura, si quieren, también, y a la ciencia. El Renacimiento, sobre todo, se desarrolla en el siglo XV, en los 1400, pero de manera más brillante en el siglo XVI, en los 1500, en el Quinquecento italiano, como se llamará también, después de hablar de eso, está más vinculado a las artes plásticas. Pero la base filosófica del Renacimiento es el humanismo. Y eso alguna vez preguntó San Marcos. ¿Cuál es la base filosófica del Renacimiento? El humanismo. Primero es el humanismo, después el Renacimiento. Una vez un profesor me dijo, humanismo más artes plásticas igual renacimiento. ¿No? Lo puse como una ecuación matemática. Repito, humanismo más artes plásticas igual renacimiento. Las ideas de estos primeros humanistas, ¿no? Materializadas, reflejadas en el arte, pintura, escultura, hacen al Renacimiento, ¿ok? Entonces, dice acá el Renacimiento es un movimiento cultural que también surge en Italia, también se desarrolla en Italia, se expande obviamente por otros lados de Europa, pero sobre todo en Italia,
Y principalmente, como dice acá, mire, está abocado a las artes plásticas, pintura, escultura y a las ciencias también. En el Renacimiento aparece Copérnico, Galileo, ahorita voy a hablar de ellos. ¿Por qué el Renacimiento es una época de grandes artistas, no es cierto? Hay épocas donde aparecen grandes genios, ¿no? Y hay otras épocas donde son escasos. La época del Renacimiento es una época de la aparición de estos grandes individuos, y no solo en la pintura, en la escultura, ¿ok? No solo Leonardo, Miguel Ángel, fue el error, sino en otros ámbitos también, ¿ok? En ámbitos científicos y hasta en ámbitos de los exploradores geográficos. Esta es la época también de las grandes exploraciones geográficas de Europa por el mundo. Después voy a hablar de eso. Es la época de Colón, es la época de Pizarro, de Cortés, de Magallanes, de Pedro Álvarez Cabral, de Bartolomé Díaz, de Vasco da Gama, de una serie de Juan Caboto, de una serie de exploradores, ¿ok? Em, bueno, entonces, quedemos en el Renacimiento, pero en general, ¿no? Digo, este siglo XV y XVI, sobre todo, es un siglo muy importante para Europa. Se producen también grandes transformaciones. Dice causas, ¿no? Causas es el por qué. ¿Por qué se desarrolla el Renacimiento? ¿No? ¿Por qué? Porque dice acá, por la acción en parte de los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Era gente, burgueses generalmente, pero también podían ser papas, o también podían ser reyes, pero sobre todo burgueses, diría yo, que financian artistas. Oye, ¿sabes qué? Yo, digamos, soy un burgués. Oye, Leonardo da Vinci, eres un genio, compadre. Eres un politemático, escribes de todo, eres un sabio. Pintas excelentemente, esculpes excelentemente, escribes tratados de filosofía, es casi algo así como un ingeniero, estaba haciendo un prototipo de avión, un prototipo qué sé yo, de tanque, todo eso hace Leonardo da Vinci, es un genio. No te dediques a hacer otra cosa que no sea eso. Yo te voy a pagar, yo te voy a financiar, yo voy a mantenerte y costearte la vida. ¿Me dejo entender? Un burgués es alguien que, perdón, un mecenas es alguien que patrocina a un artista. Por ejemplo, en la universidad teníamos un amigo, era el platudo, y nos iba siempre a tomar gratis. Y le decíamos, ahí está nuestro mecenas, Miguelito Aica, el que nos patrocinaba. Igual, los mecenas en el humanismo y sobre todo en el Renacimiento son burgueses que financian y patrocinan artistas, pintores, escultores, científicos. Repito, podían ser burgueses, pero podían ser papas, como el Papa Julio II, que mandó a pintar la Capilla Sixtina a Miguel Ángel Buonarroti. O podían ser reyes, como Francisco I, rey de Francia, que también fue el mecenas de Leonardo da Vinci. ¿Me dejo entender? Ese es un mecenas. Los mecenas más famosos fueron los Medici, que fueron de la ciudad de Florencia, los Sforza también, que fueron de la ciudad de Milán, Sforza, se escribe así por si acaso, Sforza, los Sforza eran de Milán, Ludovico Sforza, por ejemplo, un gran mecenas. Los Borgia, por ejemplo, de Roma, también eran una familia de mecenas. Y los papas, como le dije, también podrían ser mecenas, como les puse el caso de Julio II. Otra de las causas por las que el Renacimiento, y el humanismo del Renacimiento, en realidad yo diría, pero sobre todo el Renacimiento va a empezar a desarrollarse de manera importante en Italia, es porque recuerden que en 1453 los turcos otomanos toman Constantinopla y muchos sabios e intelectuales de Constantinopla tienen que migrar, huir, ¿no es cierto? Y muchos recaen en Italia. Y se cree que ellos van a promover también el desarrollo de las artes, del pensamiento, etcétera, sobre todo en Italia. Características del Renacimiento, dice exaltación del cuerpo humano. Claro, ven al cuerpo humano, el ideal de la belleza y del cuerpo humano en esta época es el ideal griego. ¿Ok? Vamos a ver acá una imagen. Por ejemplo, miren al David, ¿cierto? Parece una estatua griega, no tiene la cara de Alejandro Magno. O sea, acá se nota mucho la influencia de lo griego y lo romano. Recuerden, tanto el humanismo como el Renacimiento revaloran lo griego y lo romano. Es una estatua de 5 metros de alto. Está esculpida por Miguel Ángel Buonarroti, pero tiene el cuerpo de un Adonis griego, ¿ok? Inclusive tiene el pene chiquito, como las esculturas también de la antigua Grecia. Entonces, em, recuerden, tanto en humanismo como en el Renacimiento hay una impronta, una revalorización de lo griego y lo romano. Y el cuerpo se exalta desde cómo los griegos y los romanos veían al cuerpo humano. ¿Ok? La perspectiva es un tipo de pintura, es una técnica de pintura. ¿Ok? Algo así como en 3D. Ven aquí, por ejemplo, en este cuadro se observa esa técnica.
es como si fuera en 3D o no. Yo veo este fondo como si fuera otra dimensión, ¿no es cierto? Bueno, no existía esa técnica antes del siglo XV y XVI, cuando aparecen estos grandes maestros del Renacimiento. Integración de lo profano y lo religioso. Lo profano es lo no religioso, ¿no? Y lo religioso es lo sacro, lo sagrado. Lo sagrado y lo profano, ¿no? Lo profano es lo no religioso, lo sagrado es lo religioso. Mm, Claro, hay una mezcla, ¿no? Entre cristianismo y paganismo, que vendría a ser lo griego y lo romano. Por ejemplo, aquí miren, en la creación de Adán, una pintura de Miguel Ángel también, Miguel Ángel Buonarroti. Acá está Dios, que quiere alcanzar al hombre. En este caso sería Adán. Adán está todo displicente, ¿no? Tirado, miren. También tiene el cuerpo perfecto. Este es el ideal del hombre griego. También tiene el pene chiquito. Y acá está Dios. Entonces está Dios, el cristianismo, y está lo pagano, lo profano, que vendría a ser lo griego, lo antiguo. Y bueno, ¿no es cierto? Hay una mezcla entonces. O por ejemplo, aquí miren, está la Virgen María. Esto se llama La Piedad, es una escultura también de Miguel Ángel Buonarroti. Entonces se mezcla lo cristiano con lo profano, lo no cristiano. Y cuando sale no cristiano, y bueno, es lo griego, lo romano, ¿no? Porque estos señores, humanistas y renacentistas, admiran a lo griego y a lo romano. Hay una revalorización de lo griego. Renovación científica, como les dije, bueno, en esta época también aparecen científicos como perdón, como Nicolás Copérnico, que plantea la teoría heliocentrista, ¿no? Que el centro del sistema solar, en ese tiempo se hablaba del universo, ¿ya? No era el Sol, perdón, no era la Tierra, se cree que la Tierra era el centro del universo, ¿no? No, no. Copérnico dice, es una estrella mayor que se llama el Sol, ¿no? Un helio, por eso teoría heliocentrista. Y la Tierra es solo un planeta más que orbita alrededor de esta estrella mayor. Bueno, por eso la Inquisición eh, condenó a Copérnico. Ahora hablemos de los representantes del Renacimiento. A ver, el Renacimiento se divide en dos periodos, el 480 italiano, que vendría a ser los 1400, y el Quinquecento, que vendrían a ser los 1500. En el 480 destaca sobre todo David. Perdón, destaca sobre todo Donato Donatello. ¿Han visto las tortunillas alguna vez? Son cuatro, ¿no? Donatello, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel. Ya, esos son los cuatro maestros del 480 y el Quinquecento italiano, o sea, del Renacimiento italiano. Donato Donatello, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. ¿Ok? Son los cuatro para que lo recuerden quizás de manera más fácil. Donato Donatello, ya es un representante de este 480. Él esculpe el David, este David. Profesor, y si acá hay otro David. Sí, pero el David de Donatello es de bronce. El David de Miguel Ángel es de mármol. Creo en las piedras, además que también usaban los griegos en la antigüedad. Luego Sandro Botticelli, otro representante, él tiene un cuadro famoso, El nacimiento de Venus. ¿Quién era Venus? Venus era una diosa romana, ¿no? En los griegos le llaman Afrodita, los romanos le llaman Venus. ¿Se dan cuenta? Siempre está presente lo griego y lo romano en estos pintores y escultores. Pero en el Quinquecento están los más grandes. O sea, ahí están los mejores, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el pintor más grande de todos los tiempos, ¿ok? Pinta La Última Cena, mira, acá está La Última Cena, una pintura de 1498, ya finalizando el siglo XV, dando inicio, casi pasando al siglo XVI. Jesús en La Última Cena le está diciendo a sus discípulos que uno lo va a traicionar. Por eso es que no se ve bien, bueno, no sé si ustedes ven bien, pero todos están mirando la cara, como diciendo, ¿quién es el traidor? ¿No es cierto? Están buscando al traidor. Nadie ve a Judas, nadie sospecha de él. Y Judas está mirando la cara a Jesús, ¿no? Bueno, Judas era el traidor, ¿no es cierto? La Virgen de las Rocas, ¿no? La Gioconda, esa señora que está acá. También le llaman la Mona Lisa, ¿no? Es una pintura de 70 por 50 centímetros, más o menos, o sea, un poquito más, 70 y tantos por 50 y tantos centímetros, chiquita, pero es un cuadro enigmático, ¿no es cierto? También tiene la técnica y la perspectiva. Todos estos cuadros tienen la técnica y la perspectiva. Mm, Ojo, para usted, profe, pero estos cuadros para mí normal, no pasa nada, pero para esta época era algo asombrante. Los cuadros eran como cuadros, eran puertas a otra dimensión, ¿no? Como en 3D, como les digo, era muy sorprendente para la gente de esa época ver estos cuadros. Bueno, la Gioconda, ¿se cree que es un cuadro enviado a pintar por un burgués italiano llamado
mm, Francesco de Giocondo, si no me equivoco, pero su apellido es de Giocondo. Y su esposa, bueno, era la Gioconda, ¿no? La esposa de este burgués de apellido Giocondo. Se le llama también Mona Lisa porque se cree que esta esposa de este tal Giocondo se llamaba Lisa Girardini. Entonces, en Italia Mona es como señora, por eso Mona Lisa, por Lisa Girardini, la Mona Lisa, la Gioconda. Otros ya dicen otras teorías que es el mismo Leonardo, pero en su versión femenina, que era homosexual, ¿ok? Pero yo no creo eso, la verdad. Yo creo que lo más probable es que haya sido la esposa de este tal Francesco de Giocondo, ¿ok? Eh, lo que sorprende a la gente es la cara de la Gioconda, ¿no? Está alegre, está triste, tiene cara de cachatienta, quizás está fingiendo una sonrisa, quizás están obligándola a reír y no quiere reírse. Mm, Eso es lo que es muy enigmática esa mirada, ¿no es cierto? Es muy enigmática. Bueno, ya. Este cuadro se llama La Escuela de Atenas. Es de otro representante de este periodo llamado Rafael Sanzio. Rafael Sanzio pinta la Escuela de Atenas. Sobre todo, esto es su pintura más famosa. Aquí está Platón, en la Escuela de Atenas está Aristóteles, y están los filósofos más importantes del mundo griego y romano. Está Virgilio, Ovidio, que eran romanos, está Séneca, Cicerón, que era romano, está Tales de Mileto, que era griego. Están los más grandes pensadores del mundo griego y romano. Inclusive el mismo Rafael se pintó aquí. ¿Dónde está Rafael? Uno de estos es Rafael. Por aquí está Rafael. Él mismo se pintó. Acá está este es famoso, este es famoso. Epicuro, ¿no? No, Epicuro es. Ay, me olvidé, este filósofo, le decían el perro. Ya bueno, para esta época también es mucho profe, como lo sé. Diógenes. Diógenes, Diógenes, el gran Diógenes, el gran Diógenes. Bueno, lo hacemos, por favor, de no lo sé. Diógenes, sí, sí, sí. Pero acá está todo el mundo griego. Esto es la prueba más clara del respeto, la admiración que le tienen los humanistas referente al pensamiento griego y romano, ¿cierto? Ya, el perro, sí. Les han hablado de él, imagino, en filosofía, ¿no? Usted está más fresco en algunas cosas que yo, inclusive, ¿ah? Usted me puede enseñar a mí también algunas. El redescubrimiento, cuando yo estudiaba me gustaba eso, a mí me gustaba aprender, la verdad. Yo iba a mi casa y decía, wow, ahora sé más detalles, más detalles. Por eso creo que me fue fácil ingresar. El redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano del siglo XV. Ah, esto es un dibujo famoso de Leonardo da Vinci, se llama El hombre de Vitruvio, ¿ok? Otra vez, ¿no? La perfección del cuerpo humano, pero aplicado desde la matemática, digamos, ¿no? Dice, el espacio entre las piernas es un triángulo equilátero, tal medida, tal, ¿no? La perfección humana. Pero ojo, este hombre de Vitruvio no es hecho por Leonardo, ¿ah? Esto ya venía también desde el mundo griego, ¿ok? Él lo que hace simplemente es otra vez recuperar esta forma de entender al ser humano como un ser perfecto, ¿cierto? El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, dice aquí. Les dije que Leonardo era el pintor más grande del Renacimiento y quizás de todos los tiempos, pero el escultor más grande de todos los tiempos es Miguel Ángel Buonarroti, ¿ok? Miguel Ángel Buonarroti es el escultor más grande de todos. Esculpe al David, es el David. Por si acaso el David son 5 metros de alto, un poco más de 5 metros. Es impresionante el David. Es una escultura, hasta tiene las venas de las manos, todo perfecto, ¿verdad? Ojo, los papas son los que le pagan a David a construir todo esto, ¿eh? Los papas, los papas, los máximos representantes de la Iglesia Católica. Esculpe la piedad, como le dije, acá está la pobre María, ¿no es cierto? Con Jesucito en sus manos, después de la cruz, después de la crucifixión. La piedad del Vaticano, es el rostro de la joven, de la Virgen, se fue un rato, mi PPT, ¿le pasó lo mismo? Sí, profe. Ya, Pero ya está bueno, bien. ya, bueno, ya, bacán, bacán. Bueno, bueno, en arquitectura también, ¿no es cierto? Está la famosa cúpula de Brunelleschi, Brunelleschi también.
pero sobre todo pintura y escultura, yo creo que es lo más importante, ¿ok? Ahora sí, pasemos a otro tema, que tiene que ver a todos estos personajes que les voy a hablar ahora están entremezclados, porque Europa tiene realidades distintas. El humanismo del Renacimiento es básicamente en algunas ciudades italianas, en algunas ciudades holandesas, en algunas ciudades alemanas, pero en otras ciudades están pasando cosas distintas. Por ejemplo, en la península ibérica, Portugal y España están buscando y recorriendo, eh, buscando nuevas rutas geográficas. ¿Me dejo entender? En España están pasando algunas cosas, en Italia otras, en Alemania otras cosas, pero casi todas en paralelo o cerca en el tiempo. ¿Me dejo entender? Casi contemporáneos. Yo sé que esto lo puedes confundir, porque yo miércoles tengo un salón de la pareja Marcos y teniendo mi clase se me acercaron varios alumnos, profesor, me confundió con los tiempos, porque todo está casi por ahí, todo pasa por esos mismos años. Entonces les dije ellos que busquen una línea del tiempo y ahí se ubiquen cronológicamente para que, si es que lo quieren entender esto ordenadamente y de manera lineal. Pero la historia no es lineal, pero igual, de manera simple, ¿no? Porque con fines didácticos, porque ustedes lo que quieren es entender mejor para responder mejor sus preguntas. ¿No? Ya los historiadores complejizamos, ¿no? Ya nosotros sí, ya nos gusta hacer más difíciles las cosas. Este señor se llama Martín Lutero. Martín Lutero es clave para el pensamiento moderno. Hay un antes y un después de Europa con Lutero. El humanismo y el renacimiento son movimientos claves, pero Lutero también es clave para entender los cambios que están produciéndose en Europa por estos años, ¿ok? Por estos años. Cuando Miguel Ángel está esculpiendo el David y está pintando la creación de Adán en la Capilla Sixtina, bueno, Lutero está clavando las 95 tesis en el castillo de Wittenberg en 1917. O sea, me dejo entender, casi todo está pasando por ahí. Estos movimientos y estas cosas que están pasando en Europa, repito, son casi contemporáneos. Lutero es agustino, es de la orden de los agustinos. Él venía de una familia dedicada al negocio de las minas, algo así. Sus padres creían que él estudiaba derecho, pero él decide ser sacerdote. Es un tipo muy culto, muy leído. Ha dejado más de 8.000 páginas en documentos escritos. No, 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 no. ¿Pero a qué te refieres con 95 tesis? No, pues, un momentito, ahorita voy a explicar eso, tranquilidad. Escribió mucho, es un tipo muy culto, es un sabio, y uno de los grandes pensadores de la historia occidental, por lo menos. Y bueno, él publica en 1917 las famosas 95 tesis, harto de la corrupción del clero, harto del catolicismo, que Lutero cree que se ha alejado de la palabra de Dios, de la doctrina que Dios o Jesús, su Hijo, vino a enseñar a los hombres, al mundo. ¿Ok? Entonces Lutero choca con el catolicismo, choca con el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, choca con el Papa, el mundo cristiano europeo, sobre todo Europa Occidental, porque recuerden que en Europa Oriental está el Imperio Bizantino, ahí pasan otras cosas, hay que mezclar las cosas. Sobre todo el mundo europeo occidental sufre un cisma, una división. El cristianismo se divide entre los cristianos que siguen creyendo en Dios en base a la doctrina de la Iglesia Católica y los cristianos que ahora siguen las ideas de Martín Lutero. Y a sus seguidores se les llama protestantes. A los seguidores de Lutero, muy bien, ese es un cisma de Occidente, muy bien. Y a los seguidores de Lutero se les llama protestantes. Los católicos les llaman protestantes a los seguidores de Lutero, a los seguidores de las iglesias luteranas, que van a empezar a predominar, sobre todo en Alemania. A la muerte de Lutero, y años después, Europa va a estar casi dividida entre católicos y protestantes. Hoy, la mayoría en Alemania, por ejemplo, hoy, son protestantes. En Inglaterra, la mayoría son protestantes. ¿Ok? España es católica, siempre fue católica. El protestantismo no entró en España. Italia, miti miti. El centro y el sur de Italia es más católica, el norte de Italia es protestante. Suiza es protestante. Hasta el día de hoy, por si acaso. A pesar de que el ateísmo y el agnosticismo es algo que creció en las últimas décadas en Europa, pero todavía la mayoría de su gente sigue siendo cristiana, católica o protestante. Bueno, ya. El Perú es recontra católico, ¿no es cierto?
Aunque último tiempo están creciendo las iglesias evangélicas. Y las iglesias evangélicas en el Perú de hoy son protestantes, o vendrían a ser iglesias protestantes. Porque mucho lo que se llaman iglesias evangélicas vienen de las ideas de Lutero y del cuestionamiento que hace Lutero al catolicismo y a la doctrina católica. Mi abuelita, que es evangélica, sería una luterana, una suerte protestante. Una vez le pregunté eso y me dijo, sí, claro, nosotros somos protestantes. Me dijo, mi abuelita sabe. De verdad, gracias a la Biblia, pero mi abuelita se ha superado intelectualmente. Ya. Definición. Dice acá, movimiento de renovación religiosa que buscó corregir los excesos de la iglesia. Claro, Lutero es muy crítico de los excesos y de la corrupción católica. Surgió en Alemania. Lutero es alemán. Es de un pueblito, Heinsberg, creo, si no me equivoco. Es un pueblito pequeño de Alemania. Bueno, acá dice, surgió en Alemania durante el siglo XVI. Claro, la reforma surge en Alemania durante el siglo XVI, pero él nace en 1483, ¿ok? Y muere a los 65 años. En 1500 y pico ya, no sé, calculo. 1483 muere a los 65 años. Entonces, vamos a explicar las causas, ¿ok? ¿Por qué Lutero se achoró, redactó sus 95 tesis y la clavó en la puerta, en el castillo, en la catedral del castillo de Wittenberg? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo indignó, ¿no es cierto?, para hacer esto y cuestionar y chocar directamente con el clero, con la Iglesia Católica. Causas. Dice acá, difusión humanista en Europa. O sea, ya las ideas humanistas y renacentistas se habían difundido en Europa gracias sobre todo, o a partir sobre todo del invento de la imprenta. ¿Ok? Entonces ya la gente como que está preparada para esto, aceptar nuevas formas de pensamiento, ¿no es cierto? Porque ya el humanismo y el renacimiento se han esparcido por Europa. Fortalecimiento de las monarquías. Recuerden que el feudalismo, la Edad Media, es el régimen feudal. Y los feudales, por muchos siglos en Europa tienen poder, pero yo les dije que después de las cruzadas, los nobles feudales piensan a perder poder y más bien lo que van a ir fortaleciéndose poco a poco y centralizando y concentrando mucho poder serán los reyes. Entonces, esta es una época donde eso se está produciendo. Después, al final, voy a hablar de las monarquías absolutistas. Eso tiene que ver con el fortalecimiento de las monarquías. Pero la causa principal, yo creo que sobre todo la que motiva a Lutero, es la corrupción de la iglesia. Y esta otra, que dice acá, las excesivas riquezas y rentas eclesiásticas. O sea, el Papa vivía como un rey. El Papa era un rey. Usaba armadura como los nobles, armaduras de oro. La iglesia era una rica y poderosa y terrateniente. Pero eso es contradictorio, eso es Lutero. Jesús de Nazaret fue como un carpintero. A él no le importaba la opulencia. A él le importaba solo predicar y llevar su mensaje de paz al mundo. Pero estos señores viven en la riqueza. Entonces, acá hay una contradicción. Recuerdo, Litor es un tipo culto, alguien conoce la Biblia al derecho al revés, conoce las Sagradas Escrituras al derecho al revés, y empieza a cuestionar lo que dice la palabra, lo que ve sus ojos, sus sentidos de la realidad. Esto no es la iglesia de Jesús, esto es otra cosa. Esto se ha desnaturalizado, diría Lutero. Ahora, lo que ya lo llenó de ira, como cuando Jesús se metió a la iglesia, empezó a votar todos, ¿no?, los mercaderes de la iglesia, este es el templo de Dios, ya Jesús no aguantó, se achoró. Bueno, Lutero también se va a chorar y no, no, ya no puede ser. ¿En qué sentido se adelantó Nietzsche? ¿En qué sentido? Einer, ¿en qué sentido se adelantó Nietzsche? No, pero ojo, ojo, Lutero cree en Dios, ¿ah? No hay que, Lutero lo que está cuestionando es a la Iglesia Católica. Lutero cree en Dios, sino que está cuestionando a la Iglesia Católica. ¿Ok? Nietzsche era ateo. ¿Mm? Bueno, Lutero no. No, no sé si Nietzsche era ateo. Creo que sí, ¿no? Güey, él mata a Dios, Nietzsche mata a Dios, ¿no es cierto? Pero creo que ya, bueno, no quiero ir por otro lado, más vaina. Valoro tu pregunta, pero me voy a retrasar. Este, ya, entonces, ¿qué es lo que terminó por indignar de manera importante a Martín Lutero? Fueron las ventas de indulgencia. Esto dijo Lutero, ya es el colmo, ¿no? Ya, no se pase, ya, no te preocupes, no te preocupes.
No, no, oye, bacán que me pregunten, el problema es que no voy a acabar. Y cuando lleguen las encuestas van a decir, el profesor no acaba sus clases y me fregué. Entonces, eh, la venta de indulgencias es lo que termina por llenar de ira a Lutero. ¿Por qué? Voy a decirlo rápido. La indulgencia es un documento donde decía, si pagas tanto dinero y compras este documento, bueno, no se te perdonarán los pecados, pero la, la- se te disminuirá como el castigo divino, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia dice que uno se salva por su fe y por sus buenas obras, pero no te preocupes. Si mataste, violaste y fuiste una porquería, compra una indulgencia y se te llenará el camino hacia el paraíso. Algo así. Entonces Lutero dice, ¿qué? ¿Comprar por tu salvación? ¿Pagar por la disminución de tus pecados? ¿Dónde dice eso? Entonces, eso es lo que termina indignar a Lutero, y por eso, después de que las indulgencias llegan a Alemania, ¿no? Porque ya obviamente se vienen indulgencias en Roma, es que Lutero inicia, em, redacta las 95 tesis y las clava en 1917 en el castillo de Wittenberg, ¿ok? Con el León Papa X, dice, se generalizó la venta de indulgencias, ¿no? Y bueno, cuando llegan a Alemania es que Lutero se achora y se rebela. La Reforma Luterana, donde Lutero sintetiza su obra, ¿no? Su crítica al catolicismo en las famosas 95 tesis contra las indulgencias de 1517. La imprenta, la imprenta juega un rol importante, sí o no. La imprenta juega un rol importante, sí o no, chicos y chicas, jóvenes, jóvenes y jóvenes. Sí, sí. Claro, porque se van a empezar a difundir las ideas de Lutero gracias a la imprenta. Todas estas nuevas ideas del humanismo, renacimiento y del protestantismo de Lutero se van a difundir gracias a la imprenta. Por eso le digo, la imprenta, decía Lutero, es un regalo de Dios, permite que mis ideas lleguen más rápido. Algunos historiadores dicen, Lutero es el primer hombre mediático de Europa. Mediático, todos hablan de él. ¿Por qué? Porque él imprenta y permite llegar, que su nombre y sus ideas lleguen rápido a distintos lugares de Europa. Obviamente Europa todavía es un país analfabeto, ¿no? Pero hay unas élites que saben leer y bueno, ellas además empiezan a traducir los idiomas, el latín pasa a traducirse a distintos idiomas nacionales. Entonces, eh, bueno, ya. En conclusión, la imprenta es muy importante para que esas nuevas ideas se difundan. ¿Qué dice Lutero? Que uno se salva por su fe. Uno se salva por su fe, no se salva pagando indulgencias. Si tú quieres ir al cielo es porque fuiste un buen hombre, fuiste un tipo moral y ético, ¿ok? Y tu fe en Dios, salva tu fe en Dios. No en la Virgen, ¿ah? No en la Virgen. Dice acá, rechaza el culto a la Virgen. No al Señor de los Milagros, como tú, que te vas en octubre a junto al Señor. No, no, no. No te vas al cielo rindiendo culto a las imágenes de la Virgen. Tu fe es a Dios y a Jesús de Nazaret. Nada más. ¿La Virgen fue una mujer grande, importante, la madre de Jesús? Sí, pero ella no te salva. Lo que te lleva al cielo es Dios y Jesús de Nazaret. Eso dice Martín Lutero. Los evangélicos creen en lo mismo, no creen en las imágenes, no creen en el culto a la Virgen, ¿cierto? La Biblia es la única fuente de la fe, ahí está la palabra de Dios. Como Lutero cree que la Biblia llegue a más alemanes, traduce la Biblia del latín al alemán, ¿sí? Traduce la Biblia del latín al alemán. El Nuevo Testamento, sobre todo, traduce. No se admiten jerarquías eclesiásticas. Él no cree en estas jerarquías del catolicismo, desde el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los curas, los párrocos. No, son tonterías. Todos son iguales en una iglesia, todos. Bueno, hay alguien que predica, que es el pastor, pero todos son iguales. Dios está donde hay dos o tres personas hablando de él. No tienen que haber jerarquías. No tiene además por qué haber celibato. ¿Saben lo que es el celibato, no? Los sacerdotes son célibes, o sea, renuncian a la carne humana, renuncian a tener esposas, a tener mujeres, a tener sexo. Eso me parece algo alucinante en la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya déjense vainas. ¿Verdad? Después de la negociación tienen que saber que es imposible contener algo tan profundo como el deseo sexual. Pero bueno, el catolicismo dice que los que se entregan a la vida de Dios tienen que renunciar a los placeres mundanos, al sexo, y por eso se vuelven célibes. Bueno, Lutero dice que esto no tiene por qué ser así. De hecho, Lutero se casó en 1925 y tuvo hijos, tuvo muchos hijos, ¿ok? Como los pastores de la iglesia evangélica hoy, ¿no es cierto? Tienen hijos también. Bueno, y hacen de las suyas también en algunos casos, los malos pastores, obviamente. Y los malos curas también, ¿no? Sacramentos. Para el catolicismo existen 7 sacramentos. Para Martín Lutero solo deben existir 2.
el bautismo y la Eucaristía. Eucaristía o comunión, ¿no es cierto? La comunión, cuando uno hace su primera comunión, ¿no? Ahí se produce la transubstanciación, ¿no? La carne, eso pues, la Eucaristía, pues, ¿no? Tomas la sangre de Cristo y el cuerpo, no, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, ¿no? Eso. Bueno, para Lutero suelen haber esas dos solo sacramentos, porque, repito, para el catolicismo hay 7 sacramentos, la unción de los enfermos, el matrimonio, son 7 en total. Otro de los fundamentos de la reforma luterana, y esto es clave para entender por qué la burguesía y por qué muchos príncipes apoyan a Martín Lutero. Lutero cree en la secularización de los bienes de la iglesia. La iglesia católica controlaba 1/3 de todo el territorio europeo. Y los reyes y los burgueses dicen, hay que apoyar a Lutero. Lutero está cuestionando a esta iglesia que es terrateniente, y esos territorios pueden pasar a la autoridad del rey, o quizás en beneficio de algunos burgueses. Entonces él cree que la iglesia no tiene por qué ser rica. No, no, no. La iglesia es suficiente, le dije, con que haya 2 o 3 personas en un lugar y ahí está Dios, se acabó. ¿Por qué le da tantas riquezas? ¿Por qué tanto poder? Repito, Jesús fue un hombre pobre, hijo de un carpintero. ¿Me fue a entender, chicos y chicas? ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Por favor, aunque sea, pongan un emoticón para saber que todo está bien. Ya, muy bien, gracias. ¿Cuántos son? 55, ¿no? Ya, muy bien, manito para arriba ya. Muy bien. La manito para arriba. Ya. ¿Quién era A ver, en Alemania, como les dije, no era un reino unificado, eran varios principados y varios reinos, más de 30. Ya, pero todo eso se le llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Y en teoría había un rey. En teoría sí había un rey, que, que era el rey de todo eso que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. En teoría digo porque en la práctica estos principados o reinados internos dentro del Sacro Imperio Romano Germánico eran muy independientes y muy autónomos. Pero sí había como que una figura real, ¿no es cierto? En teoría, que era el rey de todos. Y era Carlos V, que a la vez era rey de España. En España se le llamaba Carlos I, en el CIR, el Imperio Romano Germánico, se le llamaba Carlos V. Carlos V se entera de esto que está pasando en territorios en Alemania y convoca una reunión de los representantes más importantes de algunos principados y también a los representantes más importantes de la Iglesia Católica en Alemania. Se reúnen en una ciudad llamada Worms. Dieta es como reunión de Worms, ¿ok? Una reunión, un cónclave, un lugar donde se reúnen todos en esferas políticas y religiosas, la más alta esfera política y religiosa. Carlos conmina a Lutero a que se retracte. Oye, compadre, ¿qué estás diciendo? ¿Estás cuestionando el poder de la Iglesia Católica? Lutero no se retracta. La Iglesia lo excomulga, ¿ok? Acá dice Lutero no se retractó. Profesor, y la Inquisición, ¿por qué no lo colgó a ese Lutero, ese hereje? Porque Lutero, le repito, está protegido por la burguesía y algunos príncipes de Alemania. Uno de ellos se llama Federico de Sajonia. Lutero prácticamente se irá desterrado a vivir a Sajonia junto al príncipe Federico de Sajonia. De hecho, se cree que en ese tiempo es donde escribe mucho. Recuerden, Lutero escribe un montón, escribe muchas cartas. Ahí también traduce la Biblia del latín al alemán. Lutero es el que inicia en Europa las traducciones de las Biblias a los idiomas nacionales, porque él dice que la Biblia tiene que llegar a la gente, a las mayorías. Todo era en latín, las misas eran en latín, la Biblia estaba en latín. ¿Cómo la gente iba a entender eso? De hecho, en esa época se creía que el que iban a las iglesias a escuchar a los sacerdotes católicos vivía más tiempo. O sea, había muchas creencias en esa época, ¿no? Pero Lutero sabía que eso no es en la Biblia. Entonces, ¿cómo hago que la gente conozca lo que dice la Biblia? Bueno, tengo que traducirla al idioma que ellos hablan, en este caso al alemán. En la Confesión de Habsburgo, la Dieta de Worms es de 1521. La Confesión de Habsburgo es, ay, sí, no me acuerdo bien, pero debe ser 1520 y tantos, 28, 29 creo que. La Confesión de Habsburgo. Ahí sí ya el catolicismo decide romper definitivamente con esta doctrina luterana. De hecho, que en este contexto es cuando se le empieza a llamar a los luteranos protestantes. ¿Ok? Por eso la reforma de Martín Lutero se conoce como una reforma del protestante, porque a ellos, a los luteranos, se les empieza a llamar así, protestantes.
Habrá una guerra, se iniciará una guerra, porque muchos príncipes alemanes, repito, abrazan el protestantismo, abrazan las enseñanzas de Lutero, y muchos otros no, siguen siendo católicos. Entonces se produce una guerra entre ligas de principados alemanes, algunos que se han vuelto, repito, luteranos protestantes, otros católicos. Bueno, se producen guerras. Europa estará asolada por guerras de la religión, no solo en esta época del siglo XVI, ¿eh? En el siglo XVII se produce la guerra de los 30 años, que es una guerra también por motivos religiosos. Esta es una época, chicos, de intolerancia religiosa. Los católicos se matan con los protestantes. De hecho, en Francia hay un episodio que se llama la masacre de San Bartolomé. Búsquenlo en internet. En una noche, los católicos franceses entran a un pueblo de Francia llamado San Bartolomé, donde la mayoría son protestantes, y matan a 30.000 de ellos, todos con arma blanca, cuchillos, qué sé yo, navajas, matachanchos, lo que sea, pero una masacre, ¿ok? Es una época de mucha intolerancia entre religiones católicos y protestantes. En 1555, el rey Carlos V firma una paz, llamada la Paz de Habsburgo, donde, donde se acepta a los reinos o a los principados alemanes que quieran ser protestantes. ¿Ok? Se acepta, repito, a los principados europeos, alemanes sobre todo, perdón, que quieran ser todos protestantes. Ya no habrán más guerras, digamos, ¿no? Temporalmente, porque repito, en el siglo XVI se producirá la guerra de los 30 años, perdón, en el siglo XVII se producirá la guerra de los 30 años, que es otra guerra también por motivos religiosos. Por eso digo, los fanatismos son malos, los fanatismos son malos, los fanatismos religiosos, políticos, deportivos, todo fanatismo malo. Milei es un fanático argentino, un loco calato. Yo no entiendo cómo un país tan culto como Argentina le quiere hacer a ese tipo. Y en el Perú nuestro próximo presidente será Tauro, ¿no? Otro fanático. Bueno, Martín Lutero, acá hay una imagen, ¿no es cierto? Ya, pasemos. Miren, cuando muere Lutero, Einer, no, quién sabe, que yo no dudaría en que Lutero se convierta en el próximo presidente de este país. En el Perú, si yo veo un chancho volando, yo dudo de que sea mentira, la verdad. Acá puede pasar de todo. Habrá servicios, sí, ya fueron, ya, todos al ejército. Hombres y mujeres como en Israel. Pero, ¿qué dijo hace poco? Dijo hace poco muy gracioso Antabro. Bueno, ya disculpen. Paso. Ahora, Lutero inspira a otros sacerdotes que van a seguir digamos, también van a seguir las enseñanzas de Lutero en algún sentido, y también van a chocar con la Iglesia Católica. Después de Lutero aparecen más reformistas. En Suiza, por ejemplo, aparece un francés llamado Juan Calvino. Juan Calvino, prepárense para el servicio militar. ¿Ya? Juan Calvino, que es suizo, y él inicia su reforma en una ciudad o cantón suizo llamado Ginebra. Así como Lutero escribe las 95 tesis, Calvino escribe la institución de la religión cristiana en 1536. Es su documento donde está plasmadas sus ideas. ¿Ok? Él cree mucho en las ideas de Lutero, ¿ah? Sintoniza con las ideas de Lutero, simpatiza con las ideas de Lutero, pero bueno, también incluye algunas muy propias. Por ejemplo, él cree en la predestinación divina, que todo nuestro destino ya está preconcebido por Dios, ¿ok? Todo ya está escrito por Dios, todo, ¿ok? Eso es la predestinación divina. Llevó las doctrinas luteranas a la intolerancia y a la intransigencia. Sí, se cree que Calvino es mucho más radical que Lutero. La vida dentro del calvinismo es una vida muy cerrada, por decirlo de una manera. Las mujeres tienen que usar vestido largo, no pueden usar ropa ceñida, tienen que ser muy recatadas, tienen que trabajar mucho. em, bueno, se cree en general que el calvinismo es mucho más radical que el luteranismo. El calvinismo tendrá mucha difusión por Europa. Por ejemplo, a los calvinistas en Francia se les llama hugonotes. A los calvinistas en Holanda se les llama hansitas. A los calvinistas en Inglaterra se les llama puritanos. ¿Ok? Bueno, miren este mapa del siglo XVI, dice la división religiosa en Europa, siglo XVI. El estallido de la Reforma Protestante rompió la unidad religiosa europea occidental, originando nuevas interpretaciones de la doctrina cristiana, terminando por conformar nuevas iglesias nacionales, que eran las iglesias protestantes.
Miren todo lo que ha avanzado el protestantismo en Europa. Por eso les dije, a la muerte de Lutero, la mitad de Europa será protestante, la otra mitad será católica. ¿Ok? Em, entonces, no es que con Lutero inicia todo, Inés, Lutero gatilla, gatilla, da inicio a todas estas reformas, pero repito, estas continúan. Después se producirá otra reforma en Inglaterra, por eso se llama reforma anglicana, anglicana, porque los ingleses vienen de los anglosajones, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la Edad Media. Hay un rey que se llama Enrique VIII, que es quien promueve la reforma anglicana. Ahora, a diferencia de Lutero y Calvino, Enrique VIII no le interesa la religión. Lo que quiere simplemente es expulsar al catolicismo de Inglaterra, porque quiere beneficiarse de sus riquezas. ¿Recuerden? La Iglesia Católica era rica y terrateniente. ¿Cómo hago para expulsar a estos católicos de la isla? Diría Enrique. Ya sé, estoy casada con la tía de Carlos I, rey de España, Carlos V, rey del CIR. No me puede dar un hijo, y yo quiero un hijo varón. Me dio una hija llamada María Tudor, María la Sanguinaria. Después le llamaron así a María. Pero yo quiero un hijo varón. Le pide al Papa Clemente que le dé el divorcio con María, perdón, con Catalina Aragón. Con Catalina Aragón es la rey con la que está casado. El rey no acepta. Ese es el pretexto que usa Enrique. Acá está, dice, el pretexto es el tema de su divorcio con Catalina Aragón para romper con la Iglesia Católica. ¿Sí? Luego imagino que ustedes han escuchado alguna vez una tal Ana Bolena. Luego se casa con una tal Ana Bolena. Ana Bolena dice, yo soy joven, yo te voy a dar hijos. Bueno, le da una hija que se llama Isabel, que después será reina también, la reina Elizabeth. Em, pero luego Enrique manda a cortarle la cabeza a Ana Bolena, porque él arguye que esta, Ana, la engañó con su propio hermano, con el hermano de Ana, o sea, incesto, y le corta la cabeza. Es la única y primera mujer reina en ser decapitada en Inglaterra. Luego se casa con James Seymour. A James Seymour sí la quiso, pero murió joven James Seymour. Tuvo un hijo con ella, que se llamó Eduardo VII, pero nació medio enfermizo, va a morir joven también. Luego se casó con Ana de Cleves. De hecho, se casó por temas políticos. Antes, en esa época, te pactaban los matrimonios y no veías ni siquiera a tu esposa, te la mostraban por fotos. Entonces dice que él cuando la vio por foto dijo, oye, Ana de Cleves sí, está guapa, puede ser. Y cuando la vio físicamente en vivo en directo dijo, nah. Por eso al poco tiempo se divorció con ella. No, en serio. Luego se casó con Catalina Howard y después con una tal Catalina Park. No recuerdo una y a las dos también las manda a decapitar, porque también era medio, tenía ya saben, sus plantitas. Y por adúltera le mandó cortar la cabeza. O sea, Enrique le mandó cortar la cabeza a dos de sus esposos. Un mujeriego, tramposo. Pero es uno de los reyes más importantes de la historia inglesa. En 1534, el Parlamento inglés firma un documento llamado el Acta de Supremacía. San Marcos alguna vez me preguntó por esto, por si acaso. Ah, me imagino, porque famoso, muy conocido. De hecho, hay una serie en HBO que se llama Los Tudor, que es sobre Enrique VIII y todas sus esposas. El Acta de Supremacía, algunas preguntó San Marcos, por favor, en el Parlamento reconoce a la nueva iglesia, Inglaterra, que se llama Iglesia Anglicana, y al rey como su autoridad máxima. ¿Ok? Se reconoció al rey Enrique VIII como jefe de la iglesia, ¿no? Y ahora entonces ahora la corona, eso se llama regalismo, recuerden, el rey pasa a ser la autoridad máxima en asuntos políticos, económicos, pero también en asuntos religiosos. Y cuando una corona, un reinado está por encima de la autoridad del rey, perdón, de un papa, se llama regalismo. Regalismo viene de rey, ¿no? El rey es lo último, es lo más importante, está por encima de todo. Consecuencias de la reforma protestante, bueno, la Iglesia Católica se divide, ¿no? Pierde su poder en Europa, habrá mucha intolerancia religiosa, y le dije guerras de la religión, protestantes contra católicos, la masacre de San Bartolomé en Francia, la Iglesia, dice, la Iglesia Católica, ¿qué dice acá? No, 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 ¿qué dice, por favor? La Iglesia Católica, bueno, crea la contrarreforma, me imagino decir. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica al ver que los protestantes avanzan por Europa, que cada vez son más y ellos cada vez son menos? Bueno, tienen que hacer algo, ¿no? Hay un papa llamado el Papa Paulo III que convoca un concilio. ¿Qué es el concilio? ¿Recuerdan el concilio de Clermont? ¿Alguien recuerda el concilio de Clermont? El Papa Urbano II.
Los concilios es cuando se reúne la alta esfera de la Iglesia Católica, ¿no? Lo dije hace un ratito, creo, ¿no? Papas, cardenales, arzobispos, a tomar alguna decisión trascendental importante para la propia Iglesia, ¿no? Para el mundo católico. Entonces, Pablo III cree que es necesario que los católicos se reformen ellos mismos. Tenemos que reaccionar, porque si no hacemos algo para reformarnos nosotros mismos, el protestantismo seguirá avanzando por Europa. A eso se le llama la contrarreforma. La contrarreforma es la reacción de la Iglesia Católica frente a la base del protestantismo. ¿Me dejo entender? Entonces dice acá, movimiento de renovación de la Iglesia Católica para defender la expulsión, para detener, perdón, la expansión del protestantismo. ¿Quién la convoca o quién inicia esta contrarreforma? Pablo III. ¿Con quién termina? Con Pablo IV. Porque todas estas decisiones y cambios que irán tomando los católicos se deciden en el Concilio de Trento, una ciudad italiana, Trento. Es el concilio más largo de la historia de la Iglesia Católica. De todos los concilios que han habido, este es el más largo, dura 17 años. Repito, se inicia con Pablo III, termina con Pablo IV. ¿Cuál es el objetivo del Concilio de Trento? Reorganizar la Iglesia y reforzar algunas de sus bases doctrinarias que ellos creen que no pueden cambiar y que Lutero está cuestionando, pero que ellos se reafirman en algunas de ellas. Instrumentos de la contrarreforma, o sea, elementos que ellos van a utilizar para tratar de frenar el avance de los protestantes. El índice, que es un índice, es índice, es una lista o relación de libros prohibidos por la Iglesia Católica. ¿Qué libros están ahí? El Elogio de la Locura, por ejemplo, de Rotterdam, que criticaba el catolicismo. ¿Qué otro libro está ahí? El Príncipe Maquiavelo, que no considera a Dios en su análisis sobre la vida política. Las 95 tesis, obviamente, de Lutero están en el índice. La institución de la familia cristiana de Calvino está en el índice. Entre otros libros, el libro de Copérnico sobre los cuerpos celestes también pasa al índice. Copérnico está cuestionando, ¿cierto?, las ideas cristianas sobre el universo y sobre la Tierra en particular. Entonces, hay muchos libros que ellos prohíben y estos están agrupados en el índice. La Inquisición romana se reformula, se hace más fuerte. La Inquisición obviamente no nace en este contexto de la Contrarreforma. La Inquisición fue creada en el siglo XII, en el año 1100 y pico, en el siglo XII. Am, pero en esta época se robustece la Inquisición, ¿ok? Se, se hace más fuerte, hay que perseguir de manera más, de mejor manera, digamos, a todos estos herejes que están cuestionando la autoridad de la Iglesia y del Papa. ¿Qué acuerdos importantes se tomaron en el Concilio de Trento? Bueno, primero se reafirma que la máxima autoridad de la Iglesia es el Papa. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy la máxima autoridad de la Iglesia es el Papa. Francisco I es el Papa el día de hoy. Los católicos dicen que, a diferencia de Lutero, ellos no creen que solo la fe salve a una persona, sino sus buenas obras. ¿Ok? Esto también fue una pregunta de San Marcos, ¿eh? Las buenas obras. Para el catolicismo, las buenas obras, ¿no? Al ayudar a los pobres, ¿no? Aunque eso está también dentro del luteranismo, pero digamos que Lutero exalta más la fe, la fe personal, el encuentro con Dios, mientras que los católicos dicen las buenas obras. ¿Se reafirman en sus 7 sacramentos? No, la Iglesia Ortodoxa, eso es el cisma de Oriente. El cisma de Oriente pasa al interior del Imperio Bizantino, ¿ok? En el cisma de Oriente nace una propia iglesia bizantina, que ellos llaman como católica ortodoxa, ¿ok? O sea, dentro del mundo, y ojo, el cisma de Oriente, esto de cuando nace la iglesia católica ortodoxa, es mucho antes de esto, ¿ah? Es en el siglo XI, en no me acuerdo la fecha exacta, pero cuando se produce la división dentro del Imperio Bizantino, del mundo católico con el mundo ortodoxo, es antes de esto, es 2, 3, 4 siglos antes de esto. Claro, hoy la Europa oriental, Ucrania, los países bálticos son ortodoxos porque esa era la parte del Imperio Bizantino y ahí predominó el catolicismo ortodoxo. Pero en la Europa occidental predominó el catolicismo romano. Pero a partir de Lutero empiezan a haber muchos protestantes también. Entonces, Europa en general hoy es básicamente católica, romana, católico ortodoxo y protestante. ¿Me dejo entender, Einar? Ya, si no fuera por los Simpsons no entendía a Enrique. Ah, bueno, ya. Y pues, bueno, está bien, es válido. Reafirmación de los 7 sacramentos. Como le dije, los católicos creen en 7 sacramentos. Lutero decía que solo dos. Bueno, ellos se reafirman en los 7 sacramentos en el Concilio de Trento.
Niegan el culto a la Virgen, a los santos, ¿no es cierto? Ellos no te salvan. Dicen perdón, para los católicos ellos sí te salvan. Son intermediarios entre los hombres y Dios, los santos y las vírgenes. Para los protestantes recuerden que no. ¿Sí? Mi abuelita, recuerdo que una vez me hizo leer eso, creo que en Mateo 24:4, así hay un pasaje de la Biblia donde dice, no adorarás imágenes, ta, 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 ta. Por eso Lutero es que se basa en que él dice que no se deben adorar imágenes. Bueno, los católicos se reafirman en que sí, la importancia de los santos y sus vírgenes. Ojo que el uso de santos para el catolicismo cuando llega a América es muy importante, ¿ah? Es muy importante. La introducción de santos al Perú es muy importante para que el evangelismo haya podido seducir a los indígenas, ¿no? Bueno, ya eso es otro cuento, ¿no? Lo hablaré en Historia del Perú, les puedo contar eso. Y esto es importante. Los católicos en el Concilio de Trento deciden crear una nueva orden religiosa, que es una orden que se convertirá en poco tiempo una orden muy poderosa. Se llaman los jesuitas. Nace la orden religiosa jesuita. Su fundador es Íñigo López de Recalde. Íñigo López de Recalde, pero es más conocido como San Ignacio de Loyola. Claro, cuando muere es canonizado y se convierte en un santo. San Ignacio de Loyola. De hecho, en el Perú hay una universidad con ese nombre, ¿no es cierto? San Ignacio de Loyola. Nombre real, Íñigo López de Recalde. Los jesuitas necesitan restablecer la autoridad del Papa, la autoridad pontífice. ¿Ok? Entonces van a tener una importante labor educativa y evangelizadora, ¿ok? Se irán por el mundo llevando la palabra le llaman los soldados de Dios a los jesuitas. Los jesuitas hacen más o menos o hicieron, perdón, lo que hoy hacen los testigos de Jehová, que tocan puerta por puerta. Algo así hicieron los jesuitas, lo que en esta época. Son los soldados de Dios. ¿No? Y ellos, como fueron creados en este contexto de la Contrarreforma, ellos no van a aceptar otro poder o una decisión última que no sea la del Papa. Ellos son siervos o serviles al Papa, no a ningún rey. Por eso es que en Europa los van a expulsar, por eso es que en España los expulsan, porque no aceptan la autoridad del rey. Ellos se deben solo al Papa. Ya, tengo 10 minutos, a ver, ¿cuánto me falta? 2, 3, 4. Sobrado. Ya, ok. No se preocupen, chicos, vamos a terminar. Miren, este es facilito porque ustedes ya lo saben, chicos y chicas. No se vayan a confundir en la cronología, por favor, ¿ah? No se vayan a confundir en la cronología, por favor. De repente, eh, esto yo sé que voy a retroceder en el tiempo un poquito, hasta 1453. Retrocedemos ya al siglo XV, 1453. Recuerdan que el Imperio Bizantino se termina cuando cae Constantinopla, su capital, ¿no es cierto? Ya. ¿Quiénes toman Constantinopla? Los turcos otomanos, ¿no es cierto? Mohamed II eh, toma la ciudad de Constantinopla. Los turcos son musulmanes, no son cristianos. Los turcos dicen, ¿saben qué, cristianos? Ustedes siempre han usado Constantinopla como una ruta, ¿no? Para llevar el comercio del lejano oriente hacia Europa, ¿no es cierto? Ya. Y han usado los puertos de lo que vendrá a ser Israel, ¿no? Palestina, para llevar sus productos hacia por Italia, ¿no? ¿Recuerdan la nueva ruta comercial por la... Bueno, ya. Si quieren usarlos, van a tener que pagarnos más impuestos. Entonces los europeos dicen, "Pucha, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que pagar más impuestos a estos compadres, ¿no? Los italianos tienen plata, son muy ricos, pero los alemanes están en sus conflictos internos. Y aquí en la península balcánica, perdón, en la península ibérica, perdón, hay dos reinos. Perdón, hay un reino que es el reino de Portugal y varios reinos que hoy llamaríamos españoles. Castilla, Aragón, León y Navarra. Alguna vez San Marcos preguntó eso, ¿eh? En la época de Cristóbal Colón, ¿cuáles eran los reinos predominantes en España? Castilla, León, Navarra y Aragón. Repito, en orden mejor. Castilla, Aragón, Navarra y León. Esos cuatro reinos. Entonces, se produce un matrimonio famoso en España. Se casa la reina Isabel, que era reina de Castilla, y el rey Fernando, que era el rey de Aragón. Y eso se llama, los reyes católicos le dicen a ellos, ¿ok? Y ellos van a promover la unificación después de España, ¿ok? Para que se convierta en un solo reino. Bueno, entonces, portugueses y españoles están en su onda. El resto de Europa está en otras cosas, ¿no? Pero España y Portugal están en su onda. Y ellos
sobre todo Portugal, había sido algo así como un pionero en los temas vinculados a la navegación, gracias a un tal Enrique el Navegante, un rey portugués, que fundó una escuela náutica llamada la Escuela Náutica de Sagres, donde se van a perfeccionar inventos vinculados a la navegación, como la brújula, los portulanos crean documentos o mapas para los viajeros, los marinos. Entonces Portugal dice, oye, ¿por qué tengo que pagarle a estos turcos que han tomado Constantinopla más plata? Mejor busco nuevas rutas comerciales, ¿ok? ¿Qué deciden ellos? Bordear el África. Entonces el África y un tal Vasco da Gama, en el año 1498, llegará a Calicut, la India. Entonces, después Cristóbal Colón le dice a la reina Isabel de Castilla, señora, financieme, no, ni siquiera financieme, deme la autorización, Colón es italiano, ¿eh? Para viajar hacia el occidente, hacia aquí, como la tierra, Colón sabía que la tierra era redonda, él sabía que iba a salir por el oriente, y poder buscar una nueva ruta comercial más rápida que los portugueses, porque se demoran mucho, estos compadres se demoran 3 meses. Yo lo hago menos, en un mes y medio. La corona española e Isabel firma un contrato con Colón, se llama la capitulación de Santa Fe, acá está, se firma la capitulación de Santa Fe, y es en este viaje por el que Colón pretende llegar a Asia, ¿no es cierto? Es que se topa con América, ¿ok? Al primer lugar al que llega Colón es a las Bahamas. Ahí está una isla que se llama Guananí, ¿ok? Guananí, la isla de El Salvador. Luego, bueno, realizará en total 4 viajes Cristóbal Colón, ¿ok? Él se muere en 1506 sin saber que ha llegado a un nuevo continente, ¿ok? Colón se muere sin saber que ha llegado a un nuevo continente. Entonces, portugueses y españoles son los primeros que se lanzan a la conquista del mundo, a explorar nuevas zonas del mundo que ellos desconocían, ¿ok? Y a eso se llama la expansión geográfica europea del siglo XV y XVII, ¿ok? ¿Por qué los portugueses y los españoles son los primeros en lanzarse a buscar nuevas rutas comerciales? Primero porque ahí se dieron ciertas condiciones que permitieron esto. Por ejemplo, en España, los españoles habían terminado de expulsar a los árabes de la península después de Granada, el 1 de enero de 1492. Entonces, decidieron apoyar a Colón. Bueno, está bien, si quieren dejar, te doy la autorización. Los portugueses ya tenían, les dije, más experiencia náutica, pero lo que obliga a tanto portugueses y españoles a buscar, a viajar por el mar y buscar nuevas rutas comerciales, recuerden que es el bloqueo de los turcos otomanos después de tomar Constantinopla. Eso obliga a buscar nuevas rutas comerciales hacia el oriente, ¿ok? Y en parte otra de las causas, como les dije, fueron los inventos que fueron produciendo los portugueses sobre todo, ¿no? Creando y mejorando, ¿ah? Porque la brújula tampoco es un invento europeo, es un invento chino que los portugueses mejoraron. Los europeos siempre van a perfeccionar inventos de otros lugares, ¿ok? Ya. Entonces le dije, ¿no? Los primeros que exploran empiezan a explorar el mundo son los portugueses. Acá le dije lo que dije de Enrique, acá está Enrique el Navegante, ¿no? Fundó la Escuela Náutica de Sagres. Ellos quisieron llegar a la India, ¿no es cierto? Pues después que se bloquea Constantinopla, bordean el África. El primer gran viajero portugués se llama Bartolomé Díaz, acá está. Él llegó en 1488 aquí, a esto que él llamó el Cabo de las Tormentas, pero que después será rebautizado por Vasco da Gama como el Cabo de la Buena Esperanza. Vasco da Gama es quien finalmente llega a Calicut, a la India, en 1498, como les dije. En todo este recorrido, los portugueses irán fundando colonias. Por ejemplo, fundará aquí Senegal, fundará el Congo, aquí donde dice Guinea, ¿ok? Y empezarán, por lo tanto, los portugueses a colonizar algunos lugares de África. En Asia, por ejemplo, Hormuz, que está aquí en la península arábiga, Ceilán, por aquí en Asia, Calicut en la India, Macao en la India, en China, perdón. Entonces, poco a poco los portugueses irán colonizando, ¿no es cierto?, ciertos lugares de África y Asia. Por lo tanto, este pequeño reino Portugal, se irá convirtiendo en un qué. ¿Quién me dice, después de empezar a colonizar el mundo, Portugal, a raíz de estos viajes que les dije como consecuencia de la queda de Constantinopla, el reino de Portugal pasará a ser un imperio? Por eso el tema que sigue se llama, no, bueno, bueno, en el boletín
de los cursos presenciales, después de las exploraciones geográficas vienen los imperios coloniales. Claro, Portugal y España pasan a ser imperios porque empiezan a colonizar el mundo, ¿ok? En el año 1500, un navegante portugués llamado Pedro Álvares Cabral se desviará de su camino y se topará con Brasil. Y por eso Brasil pasa a ser de los portugueses, ¿no? Y por eso hoy en día en Brasil se habla portugués. ¿Ok? Entonces, estas son las principales exploraciones de los portugueses y ellos son los pioneros en la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿ok? Y en la búsqueda o en las exploraciones geográficas de estos siglos. Acá están las principales colonias que empezaron a fundar en este contexto de sus viajes. Luego están los españoles, ya les dije, Cristóbal Colón, que es autorizado por la reina Isabel, que firma una autorización que... Recuerden la palabra capitulación y no lo olviden. Las capitulaciones son documentos por el que las coronas autorizan a los viajeros a hacer sus exploraciones. Recuerden eso, porque cuando es la conquista voy a hablar de varias capitulaciones. Cuando es la conquista del Perú, invasión del Perú. Entonces le dije que Colón, intentando llegar a Asia, llega a América, ¿no es cierto? Y descubre un nuevo continente. O invade un nuevo continente. ¿Ok? Los españoles también fundarán colonias en América, la Florida, que es esta parte de aquí, que vendría a ser hoy de Estados Unidos, porque Estados Unidos después le quita un montón de territorio a los españoles. Nueva España, que vendría a ser México, y bueno, el Perú, ¿no? Digamos, o sea. En África fundarán Cabo Verde, Túnez, que está al norte de África, Filipinas en Asia, ¿no? Otro viaje importante este periodo, ya voy a acabar, ¿no? Es el viaje de circunnavegación de Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes es un portugués, pero la corona española le paga, la corona española, perdón, un ratito, lo contrata, mejor dicho, lo contrata, para que este Carlos I, y era el rey de España en 1519, Carlos I es católico de España. ¿Ok? Carlos I contrata a Hernando de Magallanes, un navegante portugués, para que pruebe de manera fáctica si realmente la Tierra es una circunferencia. Por eso el viaje a Hernando Magallanes se le conoce como el viaje de circunnavegación. Carlos le entrega 5 barcos, 500 hombres, para que recorran el mundo y probar científicamente que la Tierra es redonda. Ese viaje dura 3 años, de 1519 a 1522. Miren, parte de aquí, ¿no es cierto? Magallanes encuentra un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿no? A esto se le llama, por ejemplo, hoy todavía el Estrecho de Magallanes, ¿no es cierto? El Estrecho de Magallanes. Magallanes, de hecho, recorre el Océano Pacífico y se da cuenta que es un océano tranquilo, por eso se llama Océano Pacífico, gracias a que Magallanes, oye, este océano, a diferencia del Atlántico, es un océano Pacífico. Sale por aquí, por el Asia, llega a Filipinas y en Filipinas muere de un flechazo. Filipinas, recuerden, se convertiría en una colonia española. ¿Quién continuó el viaje? Sebastián Elcano. Sebastián Elcano continuó el viaje, llega a la parte más meridional de África y regresa a España después de 3 años, poco menos de 3 años. 5 barcos, ¿no? Partieron con 5 barcos, llegaron con uno. Partieron con 500 hombres, llegaron con 18. Fue un viaje que literalmente le costó sangre, sudor y lágrimas a los españoles. Como el mundo, España y Portugal son los pioneros en estos viajes, se empiezan a repartir el mundo y lo hacen mediante un tratado llamado Tordesillas. Acá se ve la repartición del mundo por parte de España y Portugal. Consecuencias y termino, chicos, un minutito más, por favor. A partir de estos grandes descubrimientos de portugueses y españoles y posteriormente de franceses e ingleses, el Atlántico se convertiría en el océano más importante en términos económicos. De hecho, gracias al todo el oro y la plata de América, en parte. ¿Ok? Hoy ya no es así. Hoy, más bien, el Océano Pacífico se está convirtiendo en el océano más importante en términos económicos. Pero a partir de estos descubrimientos geográficos europeos y el dominio de Europa en el mundo, el Atlántico es el más importante. Europa empieza a llegar al mundo, empieza a expandirse la civilización europea. España nos trae Europa al Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos trae la cultura europea, nos vuelve cristianos como eran los europeos. ¿Ok? Políticamente surgen los imperios coloniales ultramarinos. Claro, estos pequeños reinos, España y Portugal, ahora que han conquistado y dominan varios territorios, se convierten en imperios. Socialmente, la burguesía está detrás de todos estos viajes, financia los viajes de Colón, financian otros viajes de exploraciones. La burguesía poco a poco, en este contexto, cada vez más se hace más rica y más poderosa, pero en términos económicos, todavía no en términos políticos, sino sobre todo en términos económicos. Habrá mestizaje, obviamente, los europeos llegan a América, hay mestizajes en América y en el mundo donde llegan los europeos. ¿Habrá una crisis demográfica? Sí, porque los europeos llegan al mundo llevando sus enfermedades y eso hará que mucha gente muera. En América mueren casi 60 millones de indígenas
Y la mayoría de ellos mueren no tanto por guerras ni explotación, no digo que no haya habido, sí hubo, pero mueren sobre todo en términos estadísticos o cuantitativos por la... Estas tres virus son los virus que más gente ha matado en toda la historia de la humanidad. La viruela, la gripe y el sarampión. Esas tres enfermedades son las que más indígenas mataron en América, producto de que los españoles llegaron con sus enfermedades. Y eso, repito, generó una crisis demográfica. Aquí me quedo, chicos. Me quedo en los estados modernos. Yo creo que la próxima clase ya empalmo y se acabó. Por favor, por fin me voy a alinear. No, no me maten en las encuestas, por favor. Estoy haciendo lo mejor que puedo para usted. ¿Ok? Me quedo en estados modernos, ¿ok? Que también es el siglo XVI, y espero se haya entendido. Les voy a dictar las claves, chicos. ¿Ok? Les voy a dictar las claves. Un segundo, un segundo, un segundo. Yo también tengo hambre. No, ni hecho ni voy a almorzar. Yo me tengo que ir a dictar ahorita corriendo. Uno, uno, B de beso. Dos, dos, C de casa. Tres, E de elefante. Cuatro, C de casa. Cinco, D de dedo. ¿Ok? Cinco, D de dedo. ¿Ya? ¿Les quedó claro, chicos? Un abrazo. Cuídense. Nos vemos. Chao. B, C, E, C. Bueno, sí, estará bien, no me imagino. Ya, un abrazo. Chao, cuídense.